Tenkeren, la hija de la familia Ten. Me emborraché demasiado ayer, ¿dónde estoy? Dios mío. Yeju, CEO del grupo Yewen. Esa chica. Tenkeren, la hija de la familia Ten. Pensarlo todavía deja un sabor persistente. Podría ser debido a la alianza matrimonial con Banco Familiar Lu, que salió a ahogar sus penas. Geoapeo, lo siento por eso. Este es mi número de teléfono. Recuerda enviarme un mensaje con tu número de tarjeta. Te transferiré el dinero. Señor Ye, necesita ayuda con algo. Vigila de cerca los movimientos de la familia Ten por mí. Ahora, inmediatamente. Tenkeren. El precio por jugar conmigo, Yeju. Quiero que pagues toda la vida. 6 años después. Nin Nin, hijo de Suyaren. Por aquí, por aquí. Juan, mami. Date prisa. Juan, hija de Surenen. Hermano, espera, Juan. Suyaren, antes conocida como Tenkeren. Eres el hermano mayor. Necesitas esperar a tu hermana menor. Está bien. Solo iré corriendo al baño yo sola. Juan está con mami. Ten cuidado. Juan, vámonos. Es raro salir de negocios con el señor Ye. Debo desempeñarme bien. Echan, asistente personal de Yeju. Déjame arreglarme primero. No puedo avergonzar al señor Ye. Señor Ye, qué coincidencia. Dios mío. Tan parecido. Podría ser el hijo ilegítimo del jefe. Hola, señor Ye. ¿Qué? Hay un niño que se parece a mí. Podría ser mi hijo ilegítimo que estoy criando fuera. Echan, estás cansado de vivir. Esa es la familia de tu amo. Es algo que puedes decir sin pensar. Tía Jin. Jin. Tía Jin. The film was translated and Jin, narrated by te extrañé muchísimo. Kerran, finalmente estás de vuelta. Jin, ahora soy Suyaren. Y madre de 2 hijos. Eso es todo. ¿Cierto, Yarran? Sujin, la mejor amiga de Suyaren. Mira mi memoria. Entonces hablemos en el coche. Ven aquí, cariño. ¿Cierto, Jin? ¿Dónde está Mu Yunshen? Ustedes dos, no se van a casar pronto. ¿A quién le importa él? Perfecto, yo también puedo disfrutar mis últimos días de soltería. Pero Luxu, escuché que todos estos años nunca te ha olvidado. Un cambio tan grande ocurrió en ese entonces. Creo que él también fue forzado. Dicen, él se ha mantenido casto por ti todos estos años. Ran. No hablemos de esto. En realidad, ya he entendido. Todo lo de aquel año. Ahora, tengo estos 2 amores, Nin y Juan. Soy muy feliz. Solo espero que estos días de paz puedan continuar con estabilidad. Entonces me siento aliviada. Pero hay una cosa más. Hace 6 años, estabas embarazada antes de casarte, después de que Luxu rompiera el compromiso. Él nunca se casó. Temo que algunos piensen en tus hijos. Las cosas no son en absoluto lo que piensas. El padre biológico de Nin y Juan. Lo siento. Todavía no puedo decirlo ahora. Hermano, mami es tan perezosa. Todavía no se ha despertado. Está bien, comamos lo nuestro. Ignórala. Los aperitivos Lai Fen son los mejores. Exacto. Juan, ¿estás bien? Hermano, Juan está bien. Oye, tú, Eldari. ¿Qué hiciste? Muzibu, la joven dama mayor de la familia Mu. ¿Por qué andas tan apurado? El camino es para andar. Ni siquiera critico a este niño por bloquearme. Hermano, Juan está bien. Cuán precioso es mi tiempo. No lo sabes. Lo siento, Xiaojue, que no vuelva a pasar. Ese hombre me resulta familiar.
Su collar. No puede ser un error. Hermano, ese hombre. Juan también lo notó. Se parece mucho, hermano. Serás tan guapo como él cuando crezcas. Fue esa tía la que tenía prisa hace un momento. Tía, ¿Quién es una tía? aunque tengas prisa por ver a tu amante, chocar sin cuidado es excesivo. ¿Quién eres? Eres tan joven y ya has aprendido a calumniar a los demás. No es calumnia. La mano de Chao Juan incluso se raspó cuando la golpearon. Duele mucho. ¿Y qué? ¿Por qué discutes con un niño? Un niño tan pequeño. ¿Cómo podría mentir ella? La tía está siendo irrazonable. Mala persona. Tío bueno, quiero un abrazo. Ven. Discúlpate. ¿Me escuchaste, Muzigu? Yehue. Soy tu prometida. En realidad te estás aliando con forasteros para intimidarme. Así que esta tía es la prometida de este tío. Creo que este tío es bastante agradable. Es una lástima que haya encontrado a esta tía grosera y irrazonable para ser su prometida. Tío, mi hermana le causó problemas. Estoy aquí para llevarla a casa. Este niño pequeño. Es él. Tía, está bien si no se disculpa. Los pequeños no recordaremos los errores de los adultos. Simplemente es injusto para este buen tío. Mocoso. Di eso otra vez. ¿Sabes? Soy la digna joven señorita de la grupo Mu. Ya verás. The film was Basta. translated and narrated by Lo siento, Media. pequeños. Me disculpo con ustedes en nombre de Zigu. Muzigu, me has decepcionado demasiado. Tío, eres muy amable. Adiós. De acuerdo. Tachan. Mientras no estaba prestando atención, se obtuvo fácilmente. ¿Puedes comprobar? Juan es tan asombroso. Es este. Este es de hecho el corazón de obsidiana. Esa persona es el líder de Yemen, ¿eh? Este y aquel. Pidamos. Pidamos solo esto. ¿Cierto, mami? Luego yo. Te contaré un pequeño secreto en secreto. ¿Qué pequeño secreto? Cuéntale también a la tía Jing. Hermana, estás aquí. Por aquí, por favor. Xiao. ¡Qué casualidad! También comes aquí. Eres tú, Sujin. ¿Por qué vienes a un restaurante y no comes? No será como tú. Solo viniste a sentarte. Solo vine a comer con un amigo. Solo te estoy saludando. No esperaba que tu vanidad dependa de amigos para pagar la cuenta. Que tengas una comida agradable. ¡Ey! Deja de fingir. Actuando toda arrogante. Tener a este tipo de persona como cuñada es realmente mala suerte. Cuñada. Jane. ¿Quién era esa mujer de hace un momento? Mi futura cuñada. Mu Ziwu, la querida hermana menor de Mu Yunseng. Una niña muy grosera. ¿Qué es Mu Yunshen? Imposible. Su apariencia. Ella es claramente la de hace 6 años, cuando papá admitió la aventura y trajo a la niña. Así es, ella es Ten Sichuan de hace 6 años. La decadencia de la familia Ten. Y esta actual señorita Mu. Y la verdadera identidad de Ten Sichuan. Debo llegar al fondo de esto. Hermano juez, espera, lo siento. Hermano, mira, no es ese tío. Sí, es él. Es él. Este hombre. No sabía que estabas cenando con Chris para discutir la sucursal australiana de Yemen. Katie me mintió. Todo es culpa suya. Muzigu, tienes mucho descaro. Para extender tu alcance al territorio de Yewen, te atreves a poner gente a mi alrededor. Solo espera y recoge sus cadáveres. Aunque bastante guapo. Pero sus ojos son realmente fríos. Esta Mu Ziwu realmente hace que la gente se muera de risa. Justo ahora estaba actuando tan engreída. No esperaba. Que solo es una mujer que depende de los hombres. Verdaderamente vergonzoso. Realmente obtuvo lo que se merecía. Pero ese de hace un momento, ese hombre arrogante y autoritario, ¿quién es él? Es súper famoso. Él es el prometido de Mu Ziwu.
La leyenda de la ciudad. El príncipe encantador de muchas jóvenes. El rompecorazones del público. El CEO del grupo Yewang. Yehue. Jeju, no lo sé. Ni siquiera he oído hablar de él. Por favor, mami. Por favor, mami. Esa persona es papá. Esa persona es papá. De repente recuerdo. La familia ya fue la que, de repente llegó a la ciudad hace 6 años. No es importante. Comamos rápido. Se enfriará pronto. Dejemos de hablar de estos dos. Jin Jin ya está harta de Mus y Wu. Mañana haré que Ning Ning la investigue a fondo por mí. El chico es un super jeque. Información personal. Jeju, Mami, si de verdad quieres lidiar con Mofibu, empezar con esta persona sería mejor. este es aquel de aquel día. Ese hombre arrogante y autoritario. Según la información disponible públicamente, Mofibu y Yizu se comprometieron hace 6 años, pero aún no se han casado. Mami, ¿también viste la actitud de The film Mofibu was hacia translated Jeju? and narrated by M. Ella debe Media. tener alguna debilidad que Jeju está usando en su contra, mientras te acerques al propio Jeju. No sería manejar a Mofibu tan fácil como beber sopa. Es un pez gordo, ¿sabes? Más fácil decirlo que hacerlo. Simple, mami. Ve y conviértete en su secretaria. No estaría bien eso. Secretaria. Debes estar bromeando. La información muestra. Tiene 8 secretarios principales. Todavía necesita secretarios. La última vez, no plantó Mofibu a la persona equivocada. No solo la persona que ella plantó fue expulsada, las otras 7 también fueron implicadas. ¿Qué? Jeju no tiene a nadie a su alrededor ahora. Realmente necesita secretarias. No le diré a mami que use el correo de Kate para enviar un correo falso. Y engañé a las otras 7 para que se fueran. Mami, tú eres la secretaria exclusiva del CEO del grupo SK. Definitivamente no habrá problema. Ya optimicé tu currículum y lo envié. Solo espera las noticias. Gracias, cariño Ning Ning. Ahora mamá hará los trámites de renuncia con Grupo SK. Si logro acercarme a Jeju, no solo podré manejar fácilmente a Mus y Wu, sino también acercarme un paso más a la verdad, de hace 6 años. Papi, no me culpes por ser descortés contigo. ¿Quién te dijo que abandonarás a mami? ¿Cómo pasé la entrevista tan inexplicablemente? Señor Ye, he traído a la señorita Su. Hola, soy Soyaren, por favor, cuiden de mí. Usted es la señorita Su, ¿verdad? Soy Yeju, el presidente de grupo Yewang. Le pedí que viniera hoy. Principalmente hay problemas que quiero entender directamente. Escuché que la señorita Su estuvo anteriormente con Grupo SK como secretaria del presidente. Esta vez, de repente solicitó un puesto en mi grupo Yewang. ¿Cuáles son los propios planes de la señorita Su? Quizás hay otras razones. Hay bastantes razones para esto. Combinadas. Hablando por mí personalmente, estoy aquí por algunas razones personales. Necesito quedarme y establecerme en esta ciudad. Hoy que Grupo Yewang busca urgentemente un secretaria. El tiempo no espera a nadie. Es más, siento que el Grupo Yewang es una empresa donde puedo utilizar mis puntos fuertes. Señorita Su. En realidad, lo que quiero preguntar es, ¿nos hemos encontrado antes? Señor Ye, usted es una persona famosa y renombrada. En cuanto a si nos hemos conocido o no, a menudo lo veo en informes de los medios. Usted definitivamente no me ha visto. Espera, antes solo miraba fotos. Sí miro de cerca. Qué familiar. Es simplemente como, Ning Ning, cariño, después de más de 10 años. Podría ser que él es el de hace 6 años. El gigolo que conocí en la discoteca. Señorita Su, permítame confirmar con usted de nuevo. No el momento en el restaurante Hanyan, sino si nos conocimos hace mucho tiempo. Podría ser realmente. No, no puedo ser reconocida ahora bajo ningún concepto. De lo contrario, la custodia de Ning Ning y Juan Juan. La señorita Su es nueva. Y quizás no esté acostumbrada. Haré que Chan le muestre el entorno de trabajo. Puede salir primero. De acuerdo.
Hola. Dios mío. Trabajando horas extras hasta las 9 el primer día. Ni siquiera puedo conseguir un coche. ¿Qué miras? Sube al coche rápido. Señor Ye, eso, el presidente. Ya he conseguido un coche. No es necesario que se moleste. Su pedido ha sido cancelado. Si quieres seguir esperando aquí un coche toda la noche, no te detendré. Te daré 10 segundos para pensarlo. Señorita Su es natural. Señor Ye, lo siento, sé que me equivoqué. Por favor, perdone mi pequeña falta. Por favor, lléveme, gracias. The film was translated and narrated by M Media. Dime tu dirección de casa. Edificio de apartamento 7, carretera 25, Lenshuitan. Ahora estamos solo nosotros dos de nuevo. Por favor, que no me reconozca. No sé por qué. Cada vez que veo a la señorita Su, siempre tengo una sensación de déjà vu. Señor Ye, podría ser que le dice esto a todas las mujeres. Esta frase de ligue es suya. Es demasiado anticuada. Señorita Su, ¿qué quiere decir? Está cuestionando si tengo motivos ocultos. Solo estaba siendo cortés. Por eso quería entenderlo claramente. Después de todo, el grupo SK, y conocemos bien los antecedentes del otro. Como superior, puedo investigar la información básica de mis subordinados. Está bien, ya he pensado mucho. La razón por la que renuncié a SK y volví a vivir en la ciudad es por mis dos hijos. Querían volver a su ciudad natal para verla. Y pase lo que pase. Yo, una madre soltera, viviendo en el extranjero con mis hijos. No es bueno para su crecimiento. ¿Qué dijo? Ya tiene 2 hijos. Es raro que esta mujer haya despertado un poco mi interés. ¿Cómo pudo ser tan mala mi suerte? Ya es una mujer casada. Señor Ye, ¿Qué pasa? quería decir que ya llegué a casa. Si sigue conduciendo, se lo pasará. Detén el coche. Gracias, señor Ye, por traerme a casa. Cuídese, señor Ye. Gracias, mi preciosa Nin Nin. Sigue siendo la de mi preciosa Nin Nin. La cocina que mejor huele. Mami, hablemos de algo serio. ¿No fuiste a una entrevista en Yewen? ¿Cómo es que regresaste tan tarde? Bueno, esa es una larga historia. En cuanto a la entrevista, fue muy bien. Pero el problema es que me pidieron empezar el primer día. ¿Qué tal el ambiente de trabajo general en Yewen? ¿Cuál es mejor comparado con el anterior SK? Los entornos laborales en grandes empresas internacionales son bastante similares. Mamá está muy cansada. Entonces Nin Nin hará una última pregunta. Yeju, ¿qué clase de persona es exactamente? Después de todo, es el superior directo de mamá. ¿Por qué preguntas por Yeju? En resumen, en la empresa parece una persona decente. Así que es muy difícil tratar con él, ¿verdad? Si realmente es una persona tan difícil, entonces no solo estuve con él gratis. También dejé mi antiguo número. Si me localiza. Sí, extremadamente difícil de tratar. Es simplemente un diablo pervertido. Mami se molesta al verlo ahora. Súper molesta. Nin Nin, nunca debes aprender de él en el futuro. Parece que necesito aligerar la carga de mamá. Las secretarias de Yeju regresaron de repente al trabajo. Dicen que era una fiesta por el regreso de las secretarias. ¿Cómo se convirtió en este tipo de ambiente? Esta es una oportunidad rara. Ya que el señor Ye está aquí, ¿por qué no canta una canción? Ya que es una reunión, simplemente relajémonos y divirtámonos. Es aburrido tener siempre una cara seria. ¿No es así?
No necesitas preocuparte por mí. Solo necesitaba una excusa para evitar meterme en problemas. Siéntanse libres. Todos juguemos a esto. Tirar los dados y adivinar grande o pequeño. Si adivinas mal, tienes que beber un castigo. Adivinaste correctamente. Les daré a todos un bono por desempeño, por justicia. Yo seré el croupier. Espera, yo también quiero unirme. Xiaojue, te he buscado mucho tiempo. Dejaste a tu prometida en casa. Para jugar con estas asistentes. Puedo unirme a ustedes. Permítanme presentarles a todos. Mu Ziwu, la hija de la grupo Mu. Mi prometida. Por favor, cuiden bien de ella. Hola, jefa. Hola, bellezas. Estas perras son las nuevas secretarias de Yehue. Él transfirió a los informantes. Te puse. Debo recuperarlos. En realidad me encontré con la persona que menos quería ver. Si pierdo, beberé un castigo. Si gano, elegiré a alguien para que beba un castigo, ¿de acuerdo? Mi suerte es un poco buena. Entonces invita a esta chica a tomar un trago. Lo siento, la gané de nuevo. Por favor, tome otra copa. Señor Ye. He bebido demasiada cerveza. Iré al baño primero. Ten cuidado. Por fin te esperé. ¿Quién es usted? Este es el baño de mujeres. Suélteme rápido. De lo contrario, llamaré a la policía. Llama a la policía. Suélteme. Lo que tienes que hacer ahora es dejar de resistirte y disfrutar al máximo, para que no sufras. Suélteme. Pervertido. Ayuda. Ayuda. Usted es Nin. Secretaria Su. ¿Es usted, señor Ye? Estoy bastante sorprendida de que esté aquí. Me pregunto si se equivocó de camino. O si tiene este tipo de fetiche especial. A tu Salvador. Realmente dijiste palabras tan desalmadas. Realmente me has herido. Lo siento, señor Ye. No reaccioné de inmediato. Realmente le debo una hora mismo. De lo contrario, habría. Señor Ye, ¿qué está haciendo? Señor Ye, no era eso lo que quería. Déjeme decirle, aunque seas mi superior directo, aún así puedo demandarte. Silencio. Camarada Suyaren, eres muy ruidoso. Sugiero que primero cierres la boca obedientemente. Afuera, todavía hay cómplices de matones vigilando. Según la pista de la joven señorita, ¿es esa mujer que acaba de entrar? Realmente hay cómplices vigilando afuera. Acaba de decir señorita. Podría ser Mus Iwu la mente maestra. Podría ser que esa mujer es demasiado buena. Wang Touqian Calvo ha sido derribado. Entonces es mi turno. Señor Ye, ¿qué debemos hacer? Realmente parecen estar entrando. Mientras repitas la lucha y los gritos de hace un momento, creías que podrías burlar a los demás. Burlar a alguien. Por supuesto, para que el efecto sea aún más realista. No me importa acompañarte un rato. Señor Ye, sinvergüenza. Realmente no es fácil aprender a hablar como un matón. Porque mamá no ha vuelto todavía. Podría ser que Yeju le hizo algo a mamá. Emergencia. Doctor, lo siento por esto. Tener que molestarlo tan tarde. Tiene el tobillo lesionado. ¿Podrías por favor tratarla? De acuerdo. ¿Podría hablarme de la lesión?
Fue cuando bajaba las escaleras. Me caí accidentalmente. Bebió alcohol e insistió en correr por fuera. Por eso, ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién, después de beber? Corre por ahí. todavía no lo admites. Entonces, ¿qué es eso debajo de tu cuello? Doctor, por favor, no me malinterprete. Esto es solo. ¿Qué debo hacer? Esto es de Jeju, aprovechándose de mí justo ahora, la marca que dejó. ¿Cómo debo explicar esto? Parece. La joven tiene un poco de alergia al alcohol. Sí, alergia al alcohol. Los jóvenes deberían ejercer moderación, ya sea bebiendo o en la vida. No deberías excederte. De lo contrario, es malo para tu salud. ¿Qué? Joven, no pienses solo en tu propio placer. En el futuro, deberías preocuparte más por la salud de tu esposa. No, no lo es. La lesión en tu tobillo es solo una herida superficial. Te recetaré algo de medicina. Solo descansa bien y estarás bien. Señor Ye, aclaremos esto. No quiero malentendidos. En mi familia. Así que, No te preocupes. Ya le he explicado todo a Echan. Todo ha sido manejado, incluyendo tu visita al hospital hoy, el nombre usado durante la consulta y los asuntos de seguimiento en el bar. Absolutamente infalible. La ubicación del teléfono de mamá. Está en el hospital del pueblo. Solo figura la señora Ye. Maldita sea. Yeju, persona odiosa. Te atreves a tocar a mi madre. Haré que tu muerte sea espantosa. Mamá se durmió después de volver del hospital. De hecho, escuché de mamá. Y confirmé la identidad de Juan y la mía. Para ser honesto, no me importa si Jeju es nuestro padre. Pero este malnacido jamás se ha interesado por nosotros en todos estos años. Eso estaría bien. Pero incluso tiene una prometida. Debe desear que Juan y yo desaparezcamos. Ya que eres tan desalmado. Entonces no me culpes por ser despiadado. Esta noche, déjame a mí un jeque de primera. Enseñarte cómo ser una persona. Joven, no pienses solo en tu propio placer. En el futuro, deberías preocuparte más por la salud de tu esposa. Esposa. Para mí, realmente es una palabra extraña. Pero cuando se usa con esa mujer, inesperadamente no me siento repelido. Señor Ye, algo anda mal. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué pasó? Habla despacio. Justo ahora, el sistema de seguridad del grupo Yewen que diseñaste fue hackeado. Ahora todo el grupo Yewen está paralizado. Todo el sistema de seguridad está en alerta roja. Incluyendo las medidas de defensa finales que diseñaste. Todas han fallado. Mira esto. ¿Alguien se atreve a orinarme en la cabeza? Yeju, The film Tráeme was mi portátil. translated and me narrated gustaría by ver M-Media. qué tan capaces son. Mientras compito con él. Recuerda intentar analizar y rastrear su dirección de protocolo de Internet. Sí, señor. Jeju está aquí. Llave de respaldo. Realmente hay una salida. Olvídalo. No estaba planeando causar ningún daño a Yewen de todos modos. Sin embargo, esta es una oportunidad rara. Debo vengarme por mamá. Simplemente liberó el control así. Que intentaba hacer exactamente este jeque. Podría ser solo una simple broma. Imposible. Contratar a un jeque de este nivel. No es solo cuestión de dinero. Echan, haz una copia de seguridad inmediata de los datos importantes. Y luego verifica si hubo filtración. Sí, Yeju realmente tiene sus métodos. En realidad no pude echarlo. Este jeque es realmente asombroso. Pero el ganador de este encuentro definitivamente seré yo. Echan, ¿cómo va la investigación? ¿Has encontrado la dirección IP de la otra parte? ha estado trabajando duro para analizar, pero la otra parte está preparada. Inútil. No entiendo. ¿Qué significa exactamente este jeque?
No está robando datos. Y no está causando daños sustanciales. Me está volviendo loco. Hermano, es muy tarde, ¿por qué no duermes? Hermano, envía un regalo a un amigo. Me dormiré enseguida. Sé bueno. No puedo dejar que Juan vea nada extraño. Señor Ye, la otra parte se ha desconectado. La última ubicación en la red fue en la Estación de Investigación Antártica, pero la otra parte también dejó un archivo. Después de escanear, se encontró que no era un virus. ¿Cómo deberíamos manejarlo? Maldita sea, finalmente entiendo. La otra parte está aquí para provocar. En este mundo. Pocos se atreven a provocarme, Yeju. No es solo un archivo. A que le tengo miedo de mirar. Insisto en mirar. Bastardo. Merece la muerte. Yo, Yeju. Definitivamente te haré morir de una muerte terrible. Muyon Shen, él es un viejo conocido mío. Cuando era Tenkeren. Por lo tanto, es mejor evitarlo si es posible. En cuanto a Mus Iwo, debo exponer su verdadera naturaleza. Señor Ye, por favor no se esfuerce tanto. Su salud es importante. El trabajo puede dejarse de lado por ahora. Solo deja los documentos aquí. Tengo mis propios arreglos. ¿Cómo ha estado el anciano últimamente? Ya ha llegado a la ciudad hace una semana. Te ha convocado varias veces, pero los he rechazado todos. Todavía no estás dispuesto a verlo. Hablar más es inútil. No lo veré. Recuerda tu identidad y posición. Lo siento, señor Ye. Hablé demasiado. Hay una cosa más. Es sobre esas secretarias. ¿Qué pasa? ¿Hay algo especial? Su actitud de trabajo reciente es demasiado laxa. Solo comen y beben todos los días. Y holgazanean. Si esto continúa, otros departamentos tendrán quejas. Sin embargo, esa secretaria Su es bastante capaz. A menudo trabaja horas extras recientemente. Señor Ye, ¿consideraría darle alguna recompensa? Suyaré. Muy bien, me gusta cada vez más. Una recompensa. Tengo una idea. ¿Por qué no se enciende este botón? Si no voy a casa ahora, Ning y Juan estarán ansiosas. Le aconsejo que no malgaste su esfuerzo. Hoy reportaron el ascensor de este piso para reparación. Si quiere bajar ahora, solo puede bajar corriendo 25 tramos de escaleras. Secretaria Su. No quiere aprovechar la oportunidad para hacer ejercicio. Señor Ye, deje de bromear. Este es el piso 25. ¿Cómo podría tener tanta resistencia? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué tal si se queda en la empresa esta noche? Puedo hacerle compañía. Como si necesitara que me hicieras compañía. Señor Ye, eso no es lo que quise decir. Mira, puedes pensar en una forma. Después de todo, también me quedé haciendo horas extras hasta tan tarde por trabajo. Aunque diga eso, yo tampoco sé cómo arreglar ascensores. ¿Qué tal si le ayudo a preguntar? ¿Cuándo vendrá el técnico de ascensores? Olvídalo, solo intentaré subir las escaleras. De acuerdo. Deja de bromear. Solo estaba bromeando contigo. Querer bajar no es difícil. Venga conmigo. ¿A dónde vamos? Ascensor exclusivo del presidente. Solo para usted. Segundo señor, hemos estado esperando. Maestro, el Mayordomo Chan. Para abreviar. ¿Cómo está el viejo maestro? ¡Qué mala suerte! Inesperadamente, de camino a casa, me engañó Yeju para venir a su casa. segundo señor, justo ahora el viejo se cayó, bajando las escaleras. Y luego él. Tao-Yu. Por fin esperaba que volvieras. Viejo maestro Ye, padre de Yeju. ¿Por qué estás tan aturdido? ¿O estás demasiado conmovido para hablar? ¿Es este el padre de Yeju? Oye, espera. ¿No dijeron que estaba muy enfermo? Viejo, realmente te esfuerzas al actuar. Incluso te pusiste una bata de paciente, pero a mí me pareces bastante sano. El mayordomo Chan acaba de decir por teléfono que tiene un problema grave. Dame una explicación razonable.
Tienes que preguntarte eso a ti mismo. Nunca vuelves por mucho que te llame normalmente. Solo pude recurrir a este último recurso. De acuerdo. Esta vez admito que me superaste, ya que no te pasó nada grave. Nos retiraremos primero. ¿Qué dijiste? Irte. Acabas de entrar en casa hace unos segundos y ya te vas. Ni siquiera tienes tiempo para una comida. No, estoy muy ocupado. No creas que no lo sé. Estás fingiendo a propósito. Hoy debes terminar esta comida conmigo antes de que puedas irte. Puedo fingir, pero no tan bien como tú. Incluso finges estar enfermo. Si quieres comer, come solo. No te acompañaré. Tú, hijo desleal. Eres realmente exasperante. Tú, ¿por qué no? Trajiste a esa prometida tuya. Esa de la familia Mu, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? Mu Ziwu. Correcto. Si tanto la extrañas. ¿Por qué no vas y te casas con ella? ¿Qué tonterías estás diciendo? Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué la trajiste de vuelta? Soy. En realidad solo soy. Alguien que pidió un aventón en el camino. The film was translated Viejo maestro. and narrated Debería by decir la verdad o no. Media. Digo, viejo. Eres realmente parlanchín. Ella es mi secretaria principal. Su nombre es Suyaren. Naturalmente, a donde quiera que vaya. Ella me sigue. Pareces muy convincente. ¿Secretaria general? No es de esas que te puedes llevar a la cama. Puedes tontear con este tipo de cosas. Pero Chao Yu, después de todo, estás comprometido. Al menos cuida un poco tu imagen, ¿vale? Secretaria Su, ¿cuánto es una indemnización justa? Ponle precio. Tío Ye, creo que ha malinterpretado. El señor Ye se dedica a Yewen. Las reglas de trabajo nunca cambiarán. Un compañero de trabajo no puede confundirse con una mujer. Además, ya soy una persona casada. Por favor, no. Saques conclusiones arbitrarias. Haga bromas tan aburridas. Gracias. Tú, ¿qué dijiste? ¿Qué eres tú para Yeju? Dije. Soy la secretaria del presidente del grupo Yewen. Y no tengo ninguna relación personal con Yeju. Interesante. Parece que esta niña no está nada mal. Esta respuesta tuya. Estoy muy satisfecho. Este chico Yeju, aunque su vida privada no es disciplinada, pero en cuanto al trabajo, sigue siendo muy estricto consigo mismo. De lo contrario, ¿cómo podría yo confiar en poner el grupo Yewen, una empresa tan grande, en sus manos para que la gestione? Maestro, señor, la cena está lista. ¿Están listos para cenar? No es necesario, tenemos cosas que hacer. Entonces no comeremos. Disculpe. No, señor Ye. Por favor, escuche mi explicación. Es porque trabajé horas extras hasta muy tarde. Y no comí por eso. Por favor, no me mire con ese tipo de mirada. Es fuerza mayor. La cena de la familia Ye es realmente bastante lujosa. Valió la pena el viaje. Chao Su seguro que tiene mucha hambre. No seas tímida, come rápido. Chao Su, ¿cuántos años tienes este año? Tengo 26 años este año. Ya 26. Ya has pasado la mejor edad para tener hijos. ¿Y tu familia? Por ejemplo, ¿qué edad tienen tus padres este año? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Mis padres ya no están en este mundo. Este plato es realmente delicioso. Intentando indagar en mi información familiar. De ninguna manera. Están todos muertos. Eso es bastante bueno entonces. Así, en vacaciones y fiestas, ya no tendrás que volver a casa. ¡Qué libertad! ¿Qué clase de lógica sin sentido es esa? Esa jovencita. Si usamos el estándar de una pareja para el matrimonio, ¿qué piensas de mi Chao Yu? ¿Qué, señor Ye? ¿Qué idea loca tiene este viejo ahora? ¿Será que descubrió algo? Aunque estoy interesado en esta mujer, no he mostrado ninguna señal. En cuanto al señor Ye, sin duda es un hombre apuesto. Pero desde otra perspectiva.
Mientras más apuesto, más probable es el engaño. Tras el matrimonio. Además, constantemente tiene escándalos. Cambiando de novias como de ropa. No entra para nada en mis planes. No calificado. Completamente no calificada. Sí, Justo como esperaba. Este chico Yeju no es rival para mí cuando era joven. Está bien, viejo cascarrabias. No vinimos aquí para escucharte. Rememorar sin fin el pasado. Todavía tengo trabajo que hacer. Me voy ahora, secretaria Su. Oye, señor Ye, nos retiramos ahora. Por favor, disfrute su comida. Está bastante sabroso. Chaoju, Chaoju. Mocoso, vuelve aquí. Tú. Ve a investigar a esa mujer por mí. Su identidad y antecedentes. Sí, Realmente no quiero involucrarme con Yeju. Nunca más. The film was Estoy agotada. translated and narrated by M Media. ¿Qué pasa, Nin Nin? Pasa algo. Mamá, estás tratando de encontrarnos. Y a Juan fue un nuevo papá. ¿De qué estás hablando? Mami hoy. Solo fue de compras con la tía Jean. Por eso regresé tarde. No le des demasiadas vueltas. ¿Qué tipo de hombre le gustará a mamá? ¿Te gusta un hombre extravagante como Jeju? Un hombre extravagante como Yeju. No es mi tipo. No lo estoy considerando. Deberías ir a dormir. Todavía estás creciendo. Mañana. Mami te llevará a ti y a Juan a jugar al parque de la playa. Está bien, ama. En aquel entonces, papá debía una enorme deuda. Esta casa debería haber sido transferida hace mucho tiempo. Vendida a otra persona. ¿Cómo es que sigue igual que antes? señorita Keren, ¿verdad? Viejo Chao, el mayordomo de la familia T. Soy el viejo Chao, el mayordomo. Tío Chao. El mayordomo del nuevo dueño de esta casa. Señorita, es así. Esta casa ahora ha sido comprada por el joven Amulu. La disposición actual y los sirvientes son todos los mismos que antes. ¿Te refieres a Lusu, él? Nunca olvides la intención y hallarás el final. Tras la decadencia, ser la sinceridad. Esas fueron sus palabras exactas. El joven Amolu dijo que esperaría aquí a que regresaras. Tío Chao. ¿Puede querer hacerle una pregunta? Ahora trabaja para Lusu. Sigue siendo mi tío Chao. Señorita, yo, el viejo Chao, siempre seré sincero con usted. Por favor, no dude de mí en este punto. Entonces, por favor, cumpla. La última pequeña petición. De la hija mayor de la familia Ten. Por favor, no le diga a Lusu. Ya no existe la familia Ten. Y ya no existe Ten Keren. Ahora tengo una nueva identidad. Una nueva familia. Así que espero que usted tampoco esté atado al pasado, tío Chao. El viejo Chao entiende. La escucharé. Y no le contaré sobre este asunto a nadie más. Gracias, tío Chao. Profundamente agradecida. Mi nombre actual es Uyaren. Y soy madre de 2 hijos. Viviremos juntos en paz. La señorita mayor tiene hijos ahora. Eso es maravilloso. De esta manera, la señora en el cielo también estará en paz. De verdad es muy bueno. Tío Chao, ¿qué dijo? Mi madre, ella. Señorita, el año en que se fue de casa, la señora se ahorcó. Keren, ya he encontrado pistas. Vuelve conmigo. Keren, te daré una explicación. ¿Qué dijo? Quiere divorciarse de Mu Yunshen. Este asunto todavía tiene que empezar con una llamada telefónica. Ese día, una mujer llamada Mu Yun-su me llamó. Dijo que estaba embarazada del hijo de Mu Yun-seng. Dijo que era la novia infantil de Yun-seng. Embarazada de un hijo. Yen Yen, hay algún malentendido aquí. Los sentimientos de Mu Yunshen por usted son absolutamente genuinos. Él no es ese tipo de persona. Creo en nuestra relación. Así que pensé, incluso si no es un malentendido, debe haber alguna razón inconfesable. Así que fui a encontrarme con esa mujer. Si solo se tratara de estar embarazada, no me habría molestado con ella en absoluto. Pero ella dijo... ¿Qué dijo ella? Dijo que no estaba tratando de usurpar el poder, ni de causarme ningún problema, solo quería que supiera qué tipo de persona es Mu Yun-seng. Esto implica la caída de la familia Tang hace 6 años. La familia Mu codicia los bienes de la familia Tang.
Así que hicieron que Muyun-sen. Jen, no diga más. Ese asunto es cosa del pasado. He seguido adelante. Espero que usted tampoco esté condicionada por eventos pasados, incluso si Muyun-shen estuvo involucrado. Como miembro de la familia Mu, debió tener su postura y sus dificultades. Debería mirar hacia adelante. No, Ran. Muyun-sen, desde el principio, planeó usar nuestra relación para recopilar información sobre la familia Tang. Incluso se confabularon con tu hermana. Muyun-sen simplemente no es humano. El día que ocurrió el incidente, incluso me engañó deliberadamente para que usara mi teléfono. Así que no tenía ni idea sobre tu situación. ¿Qué dijo Muyun-shen quería? No, ellos, la familia Mu. Querían matarme hace mucho tiempo. Y luego destruir por completo a la familia Ten. Así que está diciendo. Así que así fue. Lo siento, Ran. Si no hubiera confiado en la persona equivocada, no habrías terminado así. Y la familia Tan no habría. Jen, muchas gracias por contarme un asunto tan importante. Primero, escucha mi análisis como una persona ajena. Primero, Muyun-shu es miembro de la familia Mu. Y somos extrañas la una para la otra. Así que solo puede creer la mitad de lo que dice. Además, como miembro de la familia Mu, Es posible que las intenciones hacia la familia Ten fueran ciertas. Pero en cuanto al resto, ¿Por qué dices eso? la identidad de Muyun-shu es la de una novia infantil. Y está embarazada del hijo de Muyun-shen. Piénselo como mujer. Viendo a Muyun-shen a punto de casarse con usted, impidiéndole convertirse alguna vez en la esposa oficial, ¿quién estaría dispuesta? Ahora ha creído sus palabras. Ha cuestionado el carácter de Muyun-shen. Su relación se ha fracturado. Incluso está considerando el divorcio. Permítame preguntarle, además de ella, Muyun-shu, ¿quién sería la mayor beneficiaria? La verdad sobre la familia Ten proporcionada por Jen es creíble. Porque Mu Siwoo se queda en la familia Mu. Pero Mu Siwoo es mi media hermana paterna. Este asunto es mejor no decírselo por ahora, para evitar crear nuevos problemas. ¿Y ahora qué? Ran. Y luego está su hermano Yun-shen. ¿Cómo es realmente su carácter? Solo usted, que es la más cercana a él, lo sabría. Él es el joven maestro mayor del familia Mu, insistiendo en casarse con usted, una mujer plebeya. ¿No es eso suficiente para probar su sinceridad? Jen, el asunto de la familia Ten es cosa del pasado. Yo también he cambiado por completo, y tengo una nueva vida. Ahora tengo 2 hijos, Ning y Juan. Ya estoy muy contenta. Así que, incluso si supiera la verdad, no iría a buscar venganza contra la familia Mu. Pero Mu Siwoo, ella siempre es un peligro. En aquel entonces, ella pudo haber actuado por odio, y se confabuló con la familia Mu, para llevar a la familia Ten a un callejón sin salida. Actualmente, no tengo la capacidad de enfrentarla. El enemigo es fuerte, yo soy débil. No puedo enfrentarla directamente. Como medida temporal, todavía necesito seguir pasando desapercibida. Cuando tenga pruebas suficientes, definitivamente me aseguraré de que ustedes reciban el castigo legal que merecen. Mu Siwoo, Muyun-shen, el familia Mu. Ninguno de ustedes escapará. Solo esperen y verán. La cocina de la tía Jing está tan buena como siempre. Si está bueno, ¿come más? Este pan tostado no es de la Yifen. Cierto, mami, no vas a trabajar estos días. No le está yendo tan bien al grupo Yewen. Mami, Yeyo se ha ido a Estados Unidos por trabajo. Parece que instruyó. Llegará a las 11 del mediodía del día 8. Todos iremos a saludarlo entonces. No queda todavía un día. en día 8. Mañana, hoy. Esta tostada está muy buena. Quizás no lo creas, Ran. Hoy es el día 8. Odio tanto a Jing. No hagas bromas tan aburridas. Recordatorio amistoso de mami. Hoy es día 8, a las 10:30 de la mañana. ¿Qué? Las 11:40. Las 11:50. Las 12 en punto. Señor Ye, lo siento mucho. Llego tarde. Había mucho tráfico en el camino. ¿Dónde están los demás? Otros, ¿de qué está hablando? Se ha equivocado en algo. Mi instrucción fue que me recogiera usted sola. Esto es diferente del aviso que recibí. No tenía idea de que este era el arreglo. Me está tomando el pelo. Aviso de última hora. No dejé ya claros los arreglos. Se lo envié a su correo electrónico hace unos días, ¿verdad? No lo revisó. Secretaria Su. Parece que usted, hacia mí, su superior, tiene cierta insatisfacción. No, señor Ye. Solo me descuidé un momento. No fue mi intención. Parece que debo darle
algún castigo. El salario y la bonificación por rendimiento de este mes serán retenidos en su totalidad. Retener el salario. No, señor Ye, por favor. Todavía tengo 2 hijos que mantener en casa. Le ruego que sea indulgente. No es imposible perdonarla, pero... debe hacer alguna compensación. Ese odioso Yeju. De hecho, me hizo su sirvienta por una semana, como compensación. Seguramente despidió a los sirvientes. Pero por suerte, Jinjin cuida a los niños en casa. Para ganarse la vida. Esta vieja va por ello. The film was translated and narrated by M Media. Secretaria Su. Espere. Esa criada. Tráigame la ropa que llevo hoy. Está en el armario 28. El de número de serie 057. Sí, maestro Yeju. ¿Cuántos armarios hay? Señor Ye, su comida está lista. Puede ir a comer ahora. Título. Maestro Yeju. Su comida está lista. Por favor, diríjase al comedor para su comida. Maestro Yeju, ¿qué le gustaría para cenar esta noche? ¿Qué tal arroz frito con huevo? Cualquier cosa demasiado difícil, dudo que pueda lograrlo. Entonces, tengamos algo simple. Carpa del río amarillo en salsa agridulce de 4 estilos, tortuga viva. Rodajas de pata de oso sobre nubes moteadas. Sencillo. Parece demasiado difícil para ti. Entonces le daré la más simple solución. Pedir comida para llevar. En cuanto a la cena, simplemente la comeré a usted, mi pequeña criada. ¿Qué le parece? No es simple. Le garantizo. Esta comida definitivamente será inolvidable para usted. Señor, no se acerque más. Siempre y cuando asienta ahora. Ya sea el salario o la bonificación por rendimiento, todas las quejas entre nosotros pueden ser anuladas. Maestro, ¿por qué no va a ducharse primero? No retrase mi tiempo para hacer la cena. De acuerdo. Tomemos las cosas una por una. Después de que se haya duchado, puede hacer lo que quiera. Bien, es sensata. Lo sabía. Las mujeres siempre han caído en mis brazos por iniciativa propia. Me doy asco a mí misma. Me escabullí rápidamente mientras él se duchaba. ¿Por qué salió corriendo así? Podría ser que tiene la conciencia sucia. No es eso. Iba a comprar. ¿Comprar qué? Lo sé. Quiere ir a comprar protección, ¿verdad? No se preocupe, lo tengo todo. Todo aquí. No es así. Iba a comprar ingredientes. Sí, comprar ingredientes. Basta, Suyaren. Ya estoy cansado de sus pequeños trucos de difícil acceso. No ha jugado lo suficiente. ¿De qué está hablando? ¿Qué de hacerse el difícil? Este Yeyo debe tener delirios de grandes narcisistas, ¿verdad? ¿Aún pretende ser ingenuo y tonto? Es ridículo. Ya lo he visto todo. Primero, incitó a los 2 niños a robar mi collar exclusivo. Luego, usando un documento, despidió a mi equipo de secretarias. Luego, naturalmente, se convirtió en mi secretaria principal y está usando una cara que le resulta familiar para seducirme. Ha jugado un buen juego. Verdaderamente calculando cada paso. Si no fuera porque se delataron en el parque de la playa, no habría descubierto su defecto. Dijo Suyaren. ¿Cuál es exactamente su propósito? Mamá, Es para Yewen o Yemen. Podría ser que lo haya descubierto. La identidad de Tenkeren.
Pero todavía no he descubierto la verdad detrás de la traición de Mu Siwoo a la familia Ten. No tiene pruebas. ¿Qué falla? No tengo idea de qué está hablando. Yeju, ha sido demasiado lejos. Aunque seas mi superior directo, ya no lo soporto más. Acercarme a ti, hacérmela difícil. Deja de halagarte a ti mismo. Ya soy una persona con The 2 film hijos. was translated Te lo and digo, Jeju. narrated by M Media. Ya no quiero jugar contigo. Adiós, no te acompañaré más. Hermano, mamá no ha vuelto todavía. La semana pasada dijo que trabajó una locura de horas extra. En realidad, fue amenazada por Jeju. ¿Cómo podría hacer eso? Entonces iré a jugar con Chelputu. A la casita. Juan, ese tío Jeju. Debería saber que él es nuestro papá biológico, ¿verdad? Deberíamos conocerlo de alguna manera. Bueno, sobre eso. Tener al tío Jay como papá. No está mal tampoco, ¿verdad? Parece que a Juan le gusta mucho ese patán de Jeju. Déjame pensar qué hacer. Lo tengo. ¿Qué tal si invitamos al tío Jay a cenar a nuestra casa? Un regalo por lo del otro día en el parque junto al mar. Perfecto. Pero hermano, ¿no te disgustaba mucho Jeju antes? ¿Por qué? Al menos su actuación pasada me hizo cambiar de opinión. El escenario está preparado para ti. Cómo actúes depende de ti. Jeju. La presente colaboración con la empresa Lu es muy complejo. Todos, presten atención. Entendido. Está claro. Invitarme a comer es muy divertido. Finalmente, los he atrapado. Pequeña cosa. ¿Qué está pasando? Sentí como si Jeju justo ahora me miró fríamente. La reunión se levanta aquí hoy. Secretaria Su. Señor Ye, Hay algunos asuntos que requieren su ayuda. Vamos a manejarlos juntos. Espero que pueda venir. Entendido. disculpe, señor Ye, ¿qué estamos haciendo exactamente? ¿A dónde vamos? Todavía necesita preguntar. Por supuesto, vamos a su casa. ¿Acaso quería venir a mi casa en su lugar? Jeju está loco. Esta es la empresa. Ya que lo entiende. Porque no empacas y te vas rápido. Porque estás ahí parado. ¿Qué clase de truco es este otra vez? Haciendo que su diablillo me invite a cenar. Interesante. El caso bancario de Grupo Lu. De acuerdo, entiendo. Preparando inmediatamente. Jeju, esta es la empresa. ¿Quieres que todos lo sepan? Qué bien que lo sepas. Vámonos rápido. No está mal, de verdad fue una cena deliciosa. Siempre y cuando sea del agrado del señor Ye. Mientras al tío Ye le guste. Hablando de eso, la última vez en el parque de la playa, casi te encuentras con el peligro. Aún así fue mi negligencia. No esperaba que ustedes me invitaran específicamente a una comida. Eres realmente considerado. No hay necesidad de ser educado, tío Ye. No esperaba que Ning Ning fuera quien cocinara. Es realmente asombroso. La pequeña es impresionante. Tiene habilidades. Tío Ye, es usted demasiado amable. Mis habilidades culinarias no son tan buenas. Si no estuviéramos comiendo juntos, te habría dado laxantes hace mucho tiempo. Jeju, idiota. Hablando de eso, secretaria Su, eres realmente demasiado afortunado. Te sirven la comida y ni siquiera necesitas limpiar. Por favor, ¿a quién tengo que agradecer esto? Mi trabajo es ganar dinero para mantener a la familia. Mientras que cierta persona constantemente me hace trabajar horas extras y abusa de la autoridad de vez en cuando, impidiéndome ir a casa aunque tenga una. Ni siquiera tengo tiempo para cuidar de mis hermanos menores. Secretaria Su, la forma en que dices eso es como si fueras completamente inútil, pero culpando a la gente a tu alrededor por ser demasiado talentosa. Sin embargo, este CEO es diferente. Yo sí soy muy considerado con los subordinados. Si el secretario Su está ocupado, no hay tiempo para cuidar a los 2 tesoros. ¿Qué tal si yo me encargo de ellos? En tu nombre. No, absolutamente no. Aunque tengas buenas intenciones. Aún tienes que preguntar. La opinión de los 2 tesoros. Si a menudo me llevas a jugar, diré que sí. Estoy muy dispuesto. Chao Juan, traidora. Juan, ¿eres demasiado fácil de sobornar? No. ¿Hay muchos tíos extraños en la sociedad?
Todos son de una manera delante de la gente y de otra a sus espaldas, ¿sabes? El hecho de que Grupo Yewen pueda ser el número 1 en la ciudad. The film was ¿Quién sabe translated and narrated by M. Media. Negocios turbios desconocidos hay detrás. La querida Nin Nin es realmente como una pequeña adulta. Sabes bastante. Para nada. Para nada. Es solo que normalmente cuido de mis hermanas mayores y menores. Así que tuve que independizarme antes. Muy bien. Sin embargo, con respecto a tu anterior opinión sobre el grupo Yewen, tengo algunas cosas que añadir. Para ser más fuerte que otros. De hecho, requiere usar algunos métodos desconocidos. Pero esos métodos solo se usan contra aquellos que albergan malas intenciones hacia el grupo Yewen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pequeña amiga Nin Nin. Bienvenido al Banco Lu. Tiene cita previa. Hola, soy el representante principal de ventas del grupo Yewen. La oficina del gerente Lu es por aquí. Por favor. ¿Cuánto tiempo sin verte, secretaria Su? No esperaba estar negociando directamente con el gerente Lu. Esto es el plan específico para la cooperación entre el grupo Yewen y el Banco Lu. Invito al señor Lu a revisarlo. Convenio de colaboración. Si no hay problemas, me retiro ahora. Espera. El contrato es realmente preciso y detallado. Sin embargo, hay algunos puntos en el medio que no entiendo del todo. Se está haciendo tarde. ¿Qué tal si almorzamos juntos? La última vez, la comida de la señorita Su se interrumpió cuando te fuiste a mitad de camino. Me disculpo, gerente Lu. Tengo una reunión para almorzar. No estoy dispuesta a comer a solas contigo. ¿Quién sabe lo que quieres hacer? Secretaria Su va a ignorar un trabajo tan importante. Entiendo. Gracias por tu amabilidad, gerente Lu. En realidad es este restaurante de Hot Pop. Todos estos platos son mis favoritos. Señor Lu, los platos han sido preparados como usted indicó. ¿Hay algo más que le gustaría añadir? Pregúntele si quiere algo más. No es necesario. El gerente Lu lo arregló muy bien. La verdad, es la primera vez en varios años que el señor Lu trae a una acompañante femenina aquí. ¿Puedo preguntar cómo se llama esta señorita? Necesita bebidas diferentes. Olvidé presentarte. Esta es. Señor Ya, quiere decir que su Yaren tiene un problema. La última vez que el servidor de la compañía fue hackeado, fue la culpable la secretaria Su. Hackear el servidor. Ella no tiene esa habilidad. Pero definitivamente, está relacionado con ella. Entonces, ¿por qué no inmediatamente iniciar una investigación sobre ella y hasta asignarle una tarea tan importante? Ya he contactado a ese jeque. Emitido una advertencia. Después de todo, no nos hizo nada. Causar ninguna pérdida. En cuanto a la relación entre Suyaren y Lusu, es intrigante. Realmente me estoy interesando cada vez más en ella. ¿Cómo consiguió exactamente que Lusu preguntara específicamente por ella? Prometida perdida. ¿Qué prometida? Señor Lu, por favor, no haga una broma tan aburrida. Porque tengo evidencia concluyente. Puedes bajar primero. Por mucho que intentes ocultarlo. Tus preferencias son difíciles de cambiar. Preferencias. Para una persona promedio que entra en esta tienda, no serían capaces de encontrar con precisión la ubicación de la sala privada. Pero tú entraste directamente. Y ese aroma de perfume que has amado entrañablemente desde la infancia. Nunca lo olvidaré en esta vida. Aunque no sé, porque intentas ocultarte deliberadamente. Pero has vuelto después de todo. Tenkeren, las cosas han llegado a este punto. Todavía no quieres admitirlo. ¿Cuánto tiempo más piensas esconderte? No, no es correcto. Lusu, de verdad no quise ocultártelo. El asunto de la familia Ten aún no ha terminado. La gente detrás de escena podría atacarnos en cualquier momento. Por eso no pude inmediatamente revelarte mi identidad. Tengo cierta comprensión sobre este asunto. Si no fuera por esa hermana tuya en aquel entonces. Lusu, no interfieras más en este asunto. Estoy viviendo muy bien ahora. Por favor, quédate tranquilo. Renren, ¿sabes cuánto tiempo te he esperado? Te he esperado durante 6 años. Durante estos 6 años, ¿sabes cómo he vivido? No puedo permitir que nadie se acerque a ti. No puedo permitir que nadie te haga daño. Lusu, escúchame explicar, yo. Secretaria Su.
Vine a instruirte para que discutas el proyecto con el banco Lu, no para que coquetees con el señor Lu. Me has decepcionado mucho. O quizás hay algo Yo. especial y único entre ustedes dos. Fui yo quien malinterpretó. Estoy realmente muy curioso. Podría ser una reunión de viejos amantes después de varios años. Me pregunto si he dado en el clavo, secretaria Su. El señor Ye también tiene el ocio. Deben ir a un lugar pequeño como este a comer. ¡Qué coincidencia! Sí, de lo contrario no me habría encontrado al señor Lu haciendo un movimiento con la secretaria de un socio. Tal escándalo. ¿Qué está pasando? Realmente es una ola tras otra. ¿Qué problemas está causando este Yeju? Pero afortunadamente, así no tengo que lidiar con Luzu. No es así. Cuando exactamente Yeju entró. ¿Cuánto de la conversación que tuve con Luzu justo ahora escuchó? Suyare. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Una reunión de negocios perfectamente buena. ¿Por qué venir hasta este pequeño restaurante a negociar? No me digan que van a alquilar una habitación esta noche para tener un buen intercambio de sentimientos. Explícate claramente. No. Señor Ye, escuche mi explicación. Realmente estábamos hablando de cooperación. Señor Lu, explíquemelo rápidamente. Señor Ye sabe elegir el momento perfecto para problemas. En efecto, estaba con el secretaria Su, discutiendo trabajo. Pero lo que hay entre nosotros. No hay necesidad de informar a un extraño como usted. No, señor Ye, no malinterprete. El presidente Lu bromeaba. Entonces, ¿por qué no explicas tú? Cuando se habla de cooperación, implica abrazos y arrumacos. Y ser cariñosos. Eso realmente me abrió los ojos. Así que, así es como se discuten los negocios. Pero el tiempo casi se acaba. No aprobé que faltaras todo el día. Vuelve a la empresa, secretaria Su. Luzu, por favor, no debes bajo ningún concepto revelar nuestra relación. Gracias. Hablemos en detalle más tarde. Señor Ye. Ahora que he confirmado tu verdadera identidad, ya no tengo prisa. Tarde o temprano, de todo corazón, volverás a mi lado. Maestro Ye, ¿cómo está su salud? ¿No es usted esa señorita de la familia Mu? ¿Por qué no se apresura a perseguir a ese mocoso de Yeju de mi familia? En cambio, vino sin ser invitada a buscar a este viejo. Claro que es por su familia. Yehue, que tarda en cumplir el contrato matrimonial. Chou. Mu Yunshen, el joven maestro mayor de la corporación Mu. Hola. ¿Cómo le fue con el viejo Ye? Lo arregló. Absolutamente ningún problema. El viejo maestro dijo, si Yehue no colabora, la próxima vez, lo ataremos sin dudar. Espero que esta vez todo salga como desea. Igualmente. Después de atrapar a Yeju, espero que no me decepcione de nuevo. Musibu. No te preocupes, hermano Yunsen. Correcto. La única amenaza para usted ahora es esa mujer llamada Suyaren. Ha investigado sus antecedentes. Ella es solo una mujer casada con 2 hijos. No te preocupes, ella no me amenaza. La familia Teng, la familia Ye, están simplemente a mi alcance. Si eres el repartidor, entonces. Abre bien los ojos y mira claramente. ¿De verdad llamaste a este maestro un repartidor? No lo dejaste claro de antemano. ¿Quién iba a saber que eras tú? Eres idiota, Suyaren. Bueno, señor Ye, por favor continúe. No lo molestaré más. Adiós. Si te atreves a dejarme fuera, ya verás si no se lo digo a esos 2 tesoros. Cuando entres. No les digas tonterías a los niños. Te lo advierto. No te preocupes, solo no me provoques. Cariños, soy yo. Les traje comida deliciosa. Eres gracioso. ¿Estás feliz? Vienes a entregar comida. Entrega y vete rápido. Hermano, el tío está mejorando en esto ahora. Nin Nin, Juan Juan, es muy tarde. Date prisa y vete a dormir. The ¿Quieres film was alejarnos a Juan translated Juan y a mí? and narrated by M Media. ¿Será que mami va a tomar la iniciativa para conquistar a Yeju? Hermano, parece que mamá quiere hablar con el tío sobre algo más importante. Hermano, ¿no quieres escuchar? No estoy muy interesado. Date prisa y vete a dormir. Claramente, hermano es el que se muere por saber. Y todavía fingiendo ser apropiado. Parece que la señorita Su entiende bastante bien. Sabes que vine a verte hoy para discutir algo muy importante.
Señor Ye lo está pensando demasiado. Solo temía que, después de que interactuara con los niños, afectaría su crecimiento. Mi visita a ti hoy no es por diversión. Es para resolver claramente lo nuestro. Entre nosotros. No se trata solo de trabajo. Que merece que hagas un viaje así personalmente. Sí es sobre trabajo. Puedo sentarme y hablar correctamente. Pero sí es personal. Me niego a responder cualquier pregunta. La señorita Su tiene un temperamento muy fuerte. Solo quiero preguntar algo. Es asunto privado, no me sentaré. Entonces no hay nada de qué hablar. Ve tranquilo, no te seguiré. Desde la primera vez que te vi. Esta duda ha estado en mi mente. No importa lo que haga. Persiste. Sé que es grosero preguntarte esto abruptamente. Esta pregunta incluso podría ser un poco cliché. ¿Qué está pasando? JJUS y V. Gentil y refinado. En realidad no estoy acostumbrada a eso. Su Yaren, nos conocíamos de antes. Señor Ye, te he dicho más de una vez que esta es mi primera vez en la ciudad a este año. Creo que tú también estás confundido. Confundiéndome con otra persona. Si sigues insistiendo en esta pregunta, solo te estás complicando la vida. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué quieres decir con también te confundí? Esto es malo. He estado un poco molesta últimamente. Eso significa que usó la misma excusa. También con Lusu. Definitivamente no vino a ciudad a este año. En la parte de mi memoria que falta, ella es quien tiene la llave importante. Así que así es. Entiendo. Es bueno que lo entiendas. Al final, todo problema se puede superar. Debemos mirar hacia adelante, ¿verdad? La señorita Su tiene mucha razón. Deberíamos mirar hacia el futuro. Toma, yo suelo darte esto. Una tarjeta negra suprema. Considera que tienes algo de juicio perspicaz. No está mal, límite de gasto ilimitado. Compra lo que quieras, solo desliza la tarjeta. ¿Qué te parece? ¿Estás feliz? Señor Ye, ¿qué quiere decir con esto? Yo, Suyaren, puedo mantenerme sola. No necesito tu lástima. Cenaste con el joven maestro de la familia Loe. Él pagó la cuenta, ¿verdad? Él fue quien pagó, principalmente porque no fue porque apareciste a la fuerza y me llevaste. Deja de ser tan engreído aquí. La razón por la que te doy esta tarjeta es, en primer lugar, oficialmente hablando, ya que representas a Yewen y estás negociando con la familia Lu, entonces con la cena. No puedes dejar que pague la otra parte. A ti no te importa la reputación. Pero a mí, Jisoo, sí, no podemos permitir que menosprecien a Yewen. En segundo lugar, hablando en privado. No te doy esta tarjeta para que gastes, sino para mis dos tesoros, ¿entiendes? Entiendo. Viniste hoy solo para enojarme. En resumen, así es. También estoy muy ocupado. Me voy. Tienes que cuidar bien a los niños. En cuanto a la cuenta entre nosotros, tenemos mucho tiempo. Te ajustaré cuentas con calma. Solo espera. Lárgate, no vuelvas a mi casa. ¿A quién le importa tu dinero apestoso? Hermano, ¿qué escuchaste? Déjame escucharlo. Nada especial. Jeju terminó de hablar y se fue. Sin embargo, lo que más me preocupa es ese joven amo de la corporación Lu. Lusu. Mami regresó ese día con aspecto angustiado. Y esa mami del pasado es Gracia a mencionar. De relacionado con Lusu. Estás a punto de subir al escenario. Señorita Su no estará demasiado nerviosa para mover las piernas después. Estas son solo pequeñas ocasiones. Vamos, tú eres la protagonista. Entonces lo espero con ansias. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Segundo señor Ye, por aquí, por aquí. Sonríe para nosotros. ¿Quieres que este maestro sonría solo porque tú lo dices? Un montón de payasos que buscan atención. ¿De qué hay que enfadarse? No es este tipo de evento solo para la audiencia. Solo coopera un poco. Así que a continuación, demos la bienvenida a la de esta noche, la otra protagonista, Muzi Wuna. Para ser honesto, esa actuación afectada fue realmente demasiado exagerada. No me gustó para nada. Oye, señorita Su, ¿por qué no tomamos a los niños y nos fugamos? Las caras de esos viejos seguro serían muy curiosas. Entonces, no sería buscada por toda la ciudad. No quiero jugar con fuego. Jue. Realmente te extraño. Esta señorita que te acompaña. Tu trabajo está hecho. Por favor, aléjese de mi lado. No hace falta que te molestes. Mi señora.
Esta noche es un buen día para ustedes dos. No quiero ser vista como una tercera parte. Bajaré ahora. Qué bien que sabes lo que te conviene. La secretaria Su, que suele ser tan recatada, también tiene un lado hermoso que aún existe. Es realmente sorprendente. ¿Por qué no está Jin Jin aquí? Debería llegar pronto. La llamaré. ¿Por qué nadie contesta? Qué extraño. Tengo un mal presentimiento. Qué extraño. ¿Por qué me tiembla el párpado izquierdo sin parar? ¿Será que algo le pasó de verdad a Jin Jin? Detective, ¿dónde está Jin Jin? No la perdiste de vista, ¿verdad? Aunque sé. Ya es imposible entre tú y Jeju, pero esta noche es el compromiso de Jeju después de todo. Y justo ahora tú. Estabas susurrando con Mu Yun-shen de nuevo. Podría ser que sabes la verdad. ¿O es de nuevo? Todo lo que había que decir la última vez ya se dijo. No lo mencionemos de nuevo. Es mejor si puedes superarlo tú mismo. Ren, ¿estás bien? Estoy bien, presidente Lu. Tengo algo que hacer. Por favor, continúe. Yo me voy ahora. Ren. ¿De quién es este pariente? Ella acaba de caerse. Solo la ayudé a levantarse. Papá, vuelve y ocúpate primero. Ren. Suyaren. Tú, maldita mujer. Estás asistiendo como mi acompañante femenina, y aún así sigues enredada con ese tipo, Lu Su. Realmente debería castigarte apropiadamente. Jue, vamos a echar un vistazo juntos, a tío y tía. No es necesario. Los dos viejos caballeros todavía subirán al escenario más tarde, ¿verdad? Al no verlos. Jue está distraído conmigo otra vez. Está mirando a Aksu y a Ran otra vez. Esa mujer, esta noche, yo soy la protagonista. Por favor, intercambien los anillos de compromiso. Soy verdaderamente ridícula. No me digas. ¿De verdad te has enamorado de Jeju? Mis asuntos no son de tu incumbencia. ¿Qué más me estás ocultando? Ning y Juan son los hijos de Jeju. ¿Cómo lo supiste? Esto es imposible. Así que así es. Ning y Juan son realmente hijos de Jeju. Lu Su, en realidad me engañaste. Así es. Ning y Juan son de hecho los hijos de Jeju. Jeju no debería saber que estos dos hijos son suyos, ¿verdad? De lo contrario no te habría dejado allí. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Solo quiero saber si de verdad te has enamorado de Jeju. Mis sentimientos hacia Jeju son confusos. Realmente no puedo decirlo. ¿Y yo entonces? No tengo manera de dejar ir lo que pasó hace 6 años. Si insistes en saberlo, entonces por favor dime todo sobre la verdad de hace 6 años. Lo siento. Sobre lo que pasó hace 6 años. Soy verdaderamente impotente. Espero que puedas olvidar. Entonces no tenemos nada más que decir. Adiós, señor Lu. Oye, ¿tú qué estás haciendo, Lu Su? Tienes el pie hinchado. Te llevaré a que te lo traten. Bebés, mami ha vuelto. Suyaren, todavía sabes cómo volver. Jeju, no. Señor Ye, ¿por qué está aquí? ¿Acaso vienes a ayudarme a cuidar a mis 2 tesoros? Entonces, muchas gracias. ¿Qué? Has vuelto ahora que terminaste de jugar. Me duele, ¿qué estás haciendo? Suéltame. No hay chupetones en su cuello ni clavícula. Pero en su cuerpo hay un olor asqueroso. Dime dónde. Estuviste de juerga con él anoche. Todo es por tu vestido y tacones altos. Lu Su, él solo me estaba cuidando. Cuidando. Él te cuidó hasta la cama. ¿De qué estás hablando? Me estás calumniando. ¿Quién se acostó? Todavía discutes. ¿Quieres que te exponga? Una camisa Zegna. Solo Lu Su usa esas. De todos modos, no es lo que piensas. No es lo que pienso. Entonces, ¿qué es? No volviste en toda la noche. Incluso te cambiaste de ropa cuando volviste. Y todavía estás discutiendo. Ni siquiera he mencionado tu allanamiento. Sal de aquí primero. Sigues discutiendo conmigo. Para una mujer desobediente como tú, solo un castigo severo servirá.
¿Por qué estás aquí? ¿No pasaste la noche con tu prometido? Yehue se escapó otra vez anoche. Vine porque necesito que me hagas un favor. Parece que si no te doy una lección, no funcionará. Algo no está bien. Yeyo armó tanto alboroto. ¿Dónde están los bebés? Espera, ¿dónde están los dos bebés? Eso te iba a preguntar. ¿Dónde están los niños? Entonces, ¿cómo entraste? Nin Nin, Juan Juan. ¿Dónde están? La puerta no se cerró cuando llegué anoche. No hay nadie en la habitación. Pensé que todos se habían ido. Todo es tu culpa. Si no hubiera salido contigo a ese banquete de compromiso, no habría dejado a los dos niños solos en casa para nada. Si algo les pasa, no te perdonaré. ¿Crees que no estoy preocupada? Y aún así saliste de juerga. Cierto, y Jin Jin. Ella tampoco vino ayer. Llamaré a Mu Yunshen. Hermana, hemos vuelto. Hemos vuelto. Juan Juan, Nin Nin. Hemos vuelto. Juan Juan, Nin Nin por fin están de vuelta. ¿Saben lo preocupada que estaba mami por ustedes? Hermana, siento haberte preocupado. Ambos estamos bien. Hermana, no te preocupes. La tía Jin también está bien. Gracias al tío Ye y a los demás. Que llegaron a tiempo. Suyaren. No necesitas decirles a los pequeños que de ahora en adelante, el tío Ye, el tratamiento de hermana, debería cambiarse. Confundir el orden de parentesco no es bueno. Estaba a punto de explicarles a los niños. Así que eso significa. Mami finalmente no pudo contenerse. Y le contó esto a papi. Ya te lo dije. Al final, mamá sigue siendo muy blanda. Felicidades, papi, por pasar 3 meses. Y finalmente hacerte oficial. Y yo que era tan optimista con el tío Luso. Juan Juan, me rindo. Nin Nin, ¿de qué estás hablando? Optimistas sobre el tío Lusu. Suyaren, ¿qué quieres decir? Sigues siendo ambiguo con Lusu. Hermano, molestas a papi adrede. Claro que simplemente no me gusta papi. Yeju, rápido piensa cómo manejar esto. Entendido. Vamos. Dios mío. Cariños. Estos son hechos especialmente para ustedes por su papi. Y aperitivos de la Yifen. Pruébenlos rápido y vean si están ricos. Está bien, papi. De acuerdo. De acuerdo, tío Ye. Llamarte así sigue siendo más habitual. Oye, Nin Nin, mocoso. Me estás molestando a propósito. Tienes agallas. Soy tu descendiente. Tú. Nin Nin, cariño. ¿Estás acaso en mi contra, tú apuesto? Elegante y adinerado papi. ¿Tienes alguna opinión? Tío Ye. Eres un mujeriego con muchas mujeres. Incluso tienes una prometida. Si te llamo papi hoy, no tendré 2 memes mañana. Así es, Yeju, tienes una prometida. Entonces, ¿qué derecho tienes a hacer que la querida Nin Nin te llame papá? Si no fuera por salvar a la gente, no me molestaría contigo. De ahora en adelante, nosotros 3 viviremos como nos plazca. ¿Resolveré el matrimonio de Muzigu? Oye, Jin Jin. ¿Estás bien? Ran Ran. Estoy tan contenta de estar viva para escuchar tu voz. Es simplemente maravilloso. Ya todo terminó. Que pudieras regresar a salvo. Es verdaderamente maravilloso. Pero las identidades de los niños han sido expuestas. ¿Qué debemos hacer? Aunque han sido expuestos. Inesperadamente se siente bastante bien. Su relación es muy buena ahora. Es verdaderamente sorprendente. No te preocupes. Cuando tuvimos Nin Nin y yo una buena relación. No digas tonterías. Cierto. Jin Jin, escuché que ese grupo de personas inicialmente te estaban apuntando a ti. Estaba tan preocupado por ti. ¿Cómo está? ¿Has encontrado al responsable? No lo harán. Volverán a ir tras de ti, ¿verdad? Ya tenemos una pista sobre el autor intelectual. Yun-sen todavía está investigando los pormenores. Lo más probable es que alguien descontento con mi matrimonio con Yun-sen. Eso es bueno. Asegúrate de descansar bien. Voy a colgar ahora. En realidad, no necesitas preocuparte demasiado. Porque ya investigué quién ordenó matar a Su Jin. Definitivamente no se atreverá a actuar pronto. ¿Quién está detrás de todo esto?
Señor Ye, por favor, dígame. Lo siento, no puedo revelarlo todavía. Le tengo un gran uso. Terminado, ya veré cómo me siento. Qué odioso. Finalmente te tengo bajo control, Mu Ziwu. Necesito hacer un buen uso de esto. Lo siento, Ren, te hice esperar mucho. Está bien, yo también acabo de llegar. ¿Qué pasa? Tienes muy mala cara. La empresa tiene muchas deudas incobrables y está saturada. La empresa necesita talento. ¿Qué haces tan ocupado? También hago horas extra. Es el trabajo, ¿qué más se puede hacer? Hace tiempo sin contacto. ¿Por qué? Pensé que habías dejado Yewen. Estás pensando demasiado. Pero recientemente. Estoy un poco preocupado. ¿Qué pasa? No me digas que tu jefe te está acosando. Ese no debería ser el caso. Dado el estilo de Jeju, debería ser bastante íntegro. Puede que no lo creas si te lo digo. Yeju sabe que Ning y Juan son sus hijos. No querrás que tus hijos busquen que Jeju reconozca su linaje. Él acaba de comprometerse con Mu Ziwu. Por eso estoy preocupado. Yeju no tiene prisa en llevarse a los niños de vuelta. Pero me dijo que quiere formar una familia. Y probar. ¿Qué quieres decir con intentarlo? Intentar establecer una amante, ¿es eso interesante? ¿Puedes aceptar esto? De todos modos, él tiene esta idea. Bueno, es solo una prueba. ¿Qué clase de persona es Jeju? Todavía tengo un buen control de la situación. ¿Quieres decir? Tú y ese hombre infiel pueden intentarlo, pero yo no tengo oportunidad. Es imposible. Jeju ya sabe. La identidad de los niños ahora. Intentarlo contigo te haría daño. Quizás todos en toda la ciudad tienen miedo de Jeju, pero solo yo, Luzu, no le tengo miedo. Te sugiero que te mantengas alejada de él, porque descubrí la verdad de aquel año. Es inseparable de la familia Ye. ¿Qué dijiste? La familia Ten fue derribada por la familia Ye ese año. Exactamente. Dime rápidamente la verdad de ese año. Lo siento, no puedo decírtelo. ¿Por qué? Porque tu relación con Jeju es demasiado profunda. No se lo diré a Jeju. ¿Cómo exactamente puedes decírmelo? No es imposible decírtelo, pero tienes que aceptar una condición mía. ¿Qué condición? Es que tú y tu hijo nunca más con Jeju tengan ningún contacto o implicación. ¿Por qué no puedo tener relación con Jeju? Piénsalo bien. Después de la caída de tu familia Ten, ¿quién se benefició más? Fue la familia Ye. Aquel año fui implicado por Mu Ziwu. Creíste que fui yo. Las familias Lu y Mu manipulaban todo detrás. En realidad, no fue así. La familia Ye tramó todo por detrás. Piensa en el beneficio final. ¿Quién más se benefició? Lo entenderás. Fueron la familia Ye y la familia Mu. Sí, Es decir, no fue la Grupo Lu la que le impulsó ese año. ese año, obligado por las circunstancias. Rompí el compromiso contigo. Simplemente no esperaba que apareciera una Mu Ziwu. Ella fue un peón utilizado para desorientar. Todo este tiempo malinterpreté al uso. Aunque a Jeju no le gusta Mu y Wu, pero nunca se opuso abiertamente. Porque las familias Ye y Mu tenían un acuerdo. Lo siento, mi mente está un poco confusa. Me iré primero. Oye, espera un momento. Luzu. Solo estaba ansiosa por saber la verdad. Hablas con rodeos. No tiene ningún sentido. Ren. Que estés con Jeju definitivamente será peligroso. Él no es adecuado para ti. ¿Puedes darme una oportunidad? Te lo ruego. Por favor, deja de fingir inocencia, ¿quieres? ¿De verdad crees que soy una ingenua flor blanca que no entiende nada? Hace 6 años, la Grupo Ten colapsó. La Grupo Lu aprovechó la situación. Rápidamente a bajo precio, adquirió todos los activos de la Grupo Ten. Y subsidiarias. Todos son igual de malos. Tú tampoco eres una buena persona. Yo no lo hice. Escucha mi explicación, ¿vale, Ren? El asunto de aquel año. Nuestra familia Lu en realidad también hizo trampas, aunque no fue mi intención original. De todos modos, estarás en peligro si estás con él. ¿Me escucharás, vale? De todos modos, todo esto es cosa del pasado. No lo mencionemos. ¿Qué has hecho todos estos años? Tú lo sabes mejor que yo, ¿verdad? Realmente no lo hice. Suyare. No han salido todos del trabajo. ¿Por qué sigues aquí en una reunión privada? El señor Lu también está aquí.
No están aquí para una cita romántica, ¿verdad? Buenas noches, señor Ye. Estoy discutiendo con el señor Lu. El seguimiento de nuestro próximo proyecto. Después del trabajo. La secretaria su trabaja con dedicación. Estoy realmente impresionado. Me halaga, señor Ye. Esto es justo lo que debo hacer. Señor Ye, para empezar, no estábamos hablando de trabajo. Solo estábamos hablando de amor. ¿Qué? ¿Quieres interferir en la vida privada de tu empleado? Como las citas, ¿verdad? Señor Lu, ¿de qué está hablando? ¿De qué hablar de amor? ¿Quién dijo algo así? Ren, a estas alturas, ¿qué queda por ocultar? No estabas comprometida hace 6 años. No esperaba que la secretaria Su tuviera tantos secretos. Es realmente sorprendente. Entonces me pregunto, señor Lu, ¿conoces más secretos? Esa noche salvaje que tuvimos hace 6 años. No se lo dijiste a tu prometido, ¿verdad? Pensándolo bien, eras una delicia irresistible. Señor Ye, ¿de qué está hablando? Que 6 años atrás. Solo vine a la ciudad este año. Necesito volver y cuidar a los niños. Cierto, estos 2 niños son mi propia carne y sangre. Señor Lu, seguramente lo sabes, ¿verdad? Yeju, ¿y qué? Seguramente sabes que Ren y yo nos conocemos hace 26 años. Y llevamos 6 enamorados. Tú solo tienes 2 tesoros. ¿Y qué? ¿Crees que unos meses tuyos valen más que mis 26 años con ella? No me importa cuánto tiempo se conozcan. Ella es mi mujer ahora. Y lo será en el futuro. Está destinada a serlo por toda esta vida. Será mejor que abandones esta idea. De lo contrario, te garantizo que tu banco Grupo Lu no sobrevivirá hasta finales de este año. No dijiste que este año solo viniste a Ciudad, como que tú y Lusu están comprometidos. ¿Y cómo conocen tu relación de 26 años? ¿Y que llevan 6 años juntos? Estás jugando conmigo. De hecho, solo vine a la ciudad este año. Lusu y yo no somos lo que usted piensa. Lusu y yo sí tuvimos un compromiso. Pero eso fue cuando mis padres vivían. Más tarde, mis padres se divorciaron. La familia Lu entonces terminó el compromiso. No tengo ninguna relación con él ahora. Yeju, te lo prometí. Si lo intento, no me arrepentiré. Si quieres retractarte ahora, dímelo ahora. Espera. Hay algo más que necesito que aclares. ¿Aclarar qué? Tu compromiso con Lusu es cosa del pasado. Puedo fingir que no pasó nada. Entonces mi compromiso con Muziwu también puede ser. Yeju, no creerás que romper tu compromiso con Muziwu es un punto a favor, ¿verdad? Error, eso es un requisito básico. Si no anulas el compromiso, todo queda descartado. La anulación del compromiso es solo cuestión de tiempo. Después de todo, la relación con la familia Mu no es algo que se pueda resolver con solo unas pocas palabras. Además, espero que puedas rechazar claramente a Lusu. No sea que reaviven su antiguo amor. Todavía no quiero tratar con él. Si no fuera por trabajo, no lo volvería a ver. Suyare. Escúchame. Una vez que la flecha es lanzada, no hay vuelta atrás. En esta vida, estás destinada a ser mi mujer. Tu cuerpo y tu corazón, los quiero todos. ¿Por qué estás aquí? Tu hermano Yunshan, ¿no te lo ha dicho? Ya no hay ninguna relación entre nosotros. El hermano Junsen ya me lo dijo. Ya lo sé todo. Estuvimos juntos durante 6 años. Ni siquiera me darías una oportunidad de despedirme, ¿verdad? No creo que tengamos ninguna necesidad de despedirnos. Después de todo, entre nosotros, ya no hay ninguna relación. Señorita Mu, tenga algo de respeto. Ya he aceptado anular el compromiso. Toma una copa conmigo. No deberías negarte, ¿de verdad? Muziwu, espero que, después de esta copa, encuentres a alguien que realmente te ame. Salud. Esta copa de vino tinto con un afrodisíaco es mi última oportunidad. Una vez que sea un hecho consumado, no me preocuparé de que Yehue no me quiera. Basta. Desde ahora, cortamos lazos. Todavía tengo trabajo que hacer. Yehue, no te apresures. Ahora te sientes incómodo en algún lugar.
Tonterías, no sé de qué estás hablando. Piérdete ahora mismo. Yehue, por lo mucho que te amo. Déjame un hijo. Muzigu. Tú, esta mujer. Darme la droga. Y yo en realidad te creí tan fácilmente. Maldita sea. Yehue. Yehue, ¿eso es solo para mejorar el placer? Debes ser fiel a tu corazón. Vamos, Yehue. No te amo en absoluto. Pero eso no es importante. ¿Porque te amo? Aléjate de mí. Esto es malo. Mi conciencia se está volviendo borrosa. Aguanta. Yeshu, eres un hombre. No dejes que tu propia mujer te menosprecie. Yehue. Qué incómodo es contenerse. Tampoco es bueno para tu cuerpo. No te preocupes, déjamelo a mí. Te haré liberar. Ignorante y arrogante. Niñita. Si haces esto. Al final, solo tú sufrirás. Además, si fuerzas a alguien que no te ama a casarse contigo, no serás feliz después del matrimonio. Eres demasiado irresponsable contigo mismo. He dicho todo lo que tenía que decir. Me voy ahora. Yehue, no te vayas. ¿Por qué? Estar con quien amas, ¿y qué mal The hay? film was translated and Te hice narrated exactamente by mal. M Media. ¿Cuál es exactamente mi culpa? ¿Qué pasa? Suyaren. Te quiero. Adelante. Ren, ¿por qué estás aquí? Ni siquiera te lo dije. Mi querida mejor amiga, te vio en el hospital justo después del alta. Ella me lo dijo. Traje gachas de calabaza, sin azúcar. ¿Por qué te hospitalizaron de repente? No lo menciones. Ese día me caí por las escaleras. Y me lesioné el pie. Sigues ocupado con el trabajo incluso hospitalizado. Eso es realmente difícil. Solo respondo unos correos. Para matar el tiempo. Entonces no molestaré más al presidente Lu. Ren, no te vayas. Tengo algo que darte. Esto es de lo poco que queda de esa época. Ahora te lo doy. De hecho, todavía lo guardaste. Hace 6 años pensaba usarlo para proponerte matrimonio. Pero desapareciste. Así que nuestro compromiso simplemente se desvaneció. Ahora todo ha cambiado y ya no somos los mismos. Ya eres madre de 2 hijos. Pero al final volvió a su dueño legítimo. Xiao, mamá te trajo comida. Gracias, mami. Señorita, viene a ver a Xiaoxu. Siéntese, siéntese rápido. ¿Por qué se ve un poco familiar? Esta es la secretaria principal de Jeju. Llamada Suyaren. Xuyarran. Así que usted es Xuyarran. Sí, tía. Respecto a la reciente cooperación entre nuestras dos familias, he molestado bastante al presidente Lu. Me asustaste de muerte. Creí que me habían reconocido. Por la tía Lu. A menudo escucho a Xiaoxu mencionarte. Hermosa, inteligente y generosa. Tía, me halaga. Tiene tiempo más tarde. La tía quiere charlar con usted a solas. De acuerdo. ¿Será que la tía todavía me reconoció? Como Tenkeren. Tía, por favor, diga lo que tenga que decir. Puedo ver que nuestro Xiaoxu realmente la quiere. Ese anillo suyo estaba destinado a proponerte matrimonio. Tía, quizás está malinterpretando algo. Eso es exactamente lo que él quiso decir, pero la oí decir algo sobre que usted es la madre de 2 niños. Una madre soltera. Su vida privada es demasiado impropia. Nuestra familia Lu no es una que pueda provocar casualmente. Admito que soy la madre de 2 hijos. Una madre soltera.
Pero esto no es una excusa para que difame mi carácter. Por favor, respete a los demás. Grosero. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso va a insistir en salirse con la suya? ¿Qué es eso de insistir en salirse con la suya? Tía. Por favor, aclare la situación primero, de acuerdo. Espero que sepa lo que más le conviene. Nin, Juan. Papá, soy yo. Vine a verte. Y también traje tu favorito. Snakes Giffen. Nin, Juan. Extraño, no están en casa. Deberían estar en casa a esta hora. Incluso dejé específicamente que Suyaren trabajar a horas extras un poco, para que me fuera conveniente interactuar con los niños. Si no están aquí, no puedo hacer nada. Mis amores. No están jugando conmigo. A un juego de las escondidas, ¿verdad? Entonces voy a encontrarlos. Realmente no están en casa. Hola, ¿quién es? Hola, señor Jeju. Tengo buenas noticias para ti. Tus hijos. ¿Qué les pasa a mis hijos? ¿Quién eres? Tus tesoros están en mis manos. Están perfectamente bien. Pero, ya sabes. Pórtate bien, de lo contrario. ¿Cuáles son tus demandas? Es un rescate. Solo dímelo, no toques a mis hijos. Bien, eres sensato. Ahora trae efectivo. Y ven a la antigua residencia Ye. La antigua residencia de la familia Ye. Viejo cascarrabias, ¿qué tramas? Puedo oír tu voz. Mis dos tesoros. De todos modos, están todos aquí conmigo. Si quieres verlos, vuelve aquí ahora mismo. Hablando de eso, eres realmente el papi de nuestro papi. Sin un abuelo tan guapo como yo, ¿cómo podrías existir tú, tan lindo? Si eres guapo o no, no lo sé. De todos modos, los dim sum estaban muy ricos. ¿Puedo tomar un poco más? Puedes comer todo lo que quieras. Bebe todo lo que quieras. Maestro. El joven maestro ha vuelto. Viejo apestoso, esta vez no es solo tu pierna la que está rota. Tu cerebro también está roto, ¿verdad? Mocoso apestoso. Por fin sabes volver a ver a tu viejo, a mí. Realmente no es fácil. Vine esta vez. Solo quería ver cuando tú, viejo cascarrabias, puedes darte prisa y cerrar los ojos, como puedes ahora siquiera fijar tu mirada en mis dos queridos hijos. Tú mismo. Tuviste en secreto dos tesoros fuera. Y se lo ocultaste a tu viejo, a mí. ¿Es eso razonable? ¿Acaso tus tesoros no son mis adorables nietos? ¿Verdad? Papi, la cocina del tío Cham es demasiado buena. Deberías aprender de él. Incluido el hermano mayor. De lo contrario, siempre lo haces tan poco apetitosa. De ahora en adelante, viviré en casa del abuelo. No, Juan. La cocina de tu papá no es nada apetecible. Aunque la cocina del hermano mayor no es tan buena como la del tío Cham. Pero me arrastraron a esto y es realmente molesto. Nin, Juan. Vamos a casa. Bien. Espera un momento, no tengas prisa. Pequeños tesoros. Recibí la última información de que tu mami está viniendo aquí ahora mismo. Mami, Viejo cascarrabias, ¿quién te dijo que enviaras gente a vigilar a Suyaren? No me importan tus asuntos de por vida. ¿A quién le importa? ¿No rompiste el compromiso con la familia Mu? ¿Qué tipo de relación tienes con esa secretaria? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué de repente aparecieron dos pequeños tesoros? ¿Por qué debería decírtelo? Satisfacer tu curiosidad. No me ayuda en absoluto. Vamos, amores. Vamos a esperar a mamá. Y luego ir a casa. quizás del abuelo podamos obtener más información sobre papi. Es posible. Papi, mañana es fin de semana. Puedo quedarme aquí con el abuelo 2 días más. Nin, ¿qué dijiste? ¿Quieres quedarte aquí con el abuelo? Ya no tienes a papá en tu corazón. Dime. De lo contrario, ¿por qué no vuelves conmigo? No estaba tratando de ayudarte. Papi y mami no han estado en una guerra fría recientemente. Así que nos quedaremos aquí con el abuelo hoy. Ya veo. Eso tiene sentido.
Entonces ustedes dos, pasen más tiempo con el abuelo. Los hombres enamorados. Realmente son todos idiotas. Ven, ven, ven. Come y bebe lo que quieras. Jeju, ¿dónde están mis hijos? Mami, ¿finalmente estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Tu papá dijo que te habían secuestrado. ¿Será que está tratando de jugarme una broma? Mami, ¿de qué estás hablando? Burlándose de mí. El mono está aquí, no es interesante. ¿Cómo podría estar tan aburrido? Todo es por culpa de este viejo terco de mi familia. Él trajo a los niños aquí en secreto. Incluso fingió ser un bandido y me amenazó. En mi desesperación, yo... ¿Qué dijiste? Así que como tu padre te molestó, ahora vienes a molestarme a Niña, ¿cuánto tiempo sin verte? Si hay que culpar a alguien, culpaos por estar siempre tan ocupados. Si no usara este método, ¿cómo podríais venir a verme por vuestra cuenta? No es así, pequeños tesoros. Esa es una razón verdaderamente convincente. En realidad, hay algo que tengo que decirte. Mami, no volveremos este fin de semana. Nos quedaremos en casa del abuelo. ¿Por qué? No es esto darles a mami y papi un poco de espacio privado. Espero que lo aprovechen bien. No, De todos modos, mantener a los bebés aquí con el abuelo para hacerle compañía es muy seguro. Vamos a volver ahora. Jeju, tú, Jeju. ¿Por qué vuelves conmigo? Eres tan capaz. Ve a recuperar a los pequeños. No dejes que el viejo se acerque a ellos. Y luego no devuelva a los pequeños. Eso sería interesante. ¿Crees que quiero ser así? Todo es culpa del viejo por actuar por su cuenta. Incluso envió en secreto a un detective privado antes, para investigarte. Estoy completamente derrotado. Tal para cual. Tú y tu viejo son exactamente iguales. Tal vez fue porque yo mismo fui a ver a la familia Mu. Romper el compromiso puso nervioso al viejo, y por eso se llevaron a los niños. ¿Qué intentas decir? No me digas que quieres que te alabe. Bueno, pase lo que pase. Estoy cumpliendo mi promesa anterior. Ahora no debería ser tu turno. No sé nada. No acordamos esto antes. Rompí el compromiso, y tú y Lusu tienen prohibido ser ambiguos. No lo has olvidado todo, ¿verdad? Lusu y yo terminamos hace 6 años. Lo creas o no. Quiero estar contigo. Por supuesto, tengo que confiar en ti. Pero tú y Lusu siempre están enredados. Entonces, puedes controlar a quien aman los demás. Si ya terminaste, mejor vuelve. Eres una molestia. Espera. ¿Qué pasa? No estás solo ganando tiempo. Aún no hemos terminado con lo anterior. ¿Por qué te has vuelto tan indeciso? Con respecto a hace 6 años. Como terminamos juntos exactamente, no tengo ninguna impresión en absoluto. Te entregas a la juerga nocturna. No es normal olvidar. Solo trátalo como un hermoso accidente. ¿Entiendes? Específicamente. No es solo la noche que tuve sexo contigo, sino ese periodo de tiempo, del que no tengo ninguna impresión. Si no hubiera traído a los niños de vuelta a la ciudad y no te hubiera vuelto a encontrar, ni siquiera recordaría quién eres. Incluso hace 6 años. Mi vida también era muy importante para mí. Incluso si cambiaba de compañeras cada día, no me andaría con tonterías. Pero tú y yo no encajamos. No se puede revelar mi identidad. Hay que disimularlo de alguna forma. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Así que si me ocultabas algo hace 6 años. Suyaren, que es exactamente lo que dudas. Suyaren. Contesta el teléfono. Hola. A estas horas. ¿Por qué llamas? Soy yo, Lusu. Sé que eres tú. No es nada, cuelga rápido. Realmente no me conviene ahora mismo. Porque siento que la llamada telefónica de Suyaren fue contestada con nerviosismo. No eran los niños llamando, ¿verdad? Te extraño. No puedo llamarte. De acuerdo, te llamo más tarde. Ren, espera un momento. Pasó algo por tu parte. Ren. Lo siento. Es frustrante que Suyaren sea siempre tan reservada conmigo. Realmente quiero escuchar. ¿Quién es esta persona? Hace 6 años, no debía haber sacrificado a la familia Ten para salvar a la familia Lu. No debía haber apostado con nuestro matrimonio. ¿De qué hablas? ¿Estás borracho? No estoy borracho. En realidad, en aquel entonces, la familia Lu tenía una crisis de crédito.
Espera, ¿qué dijiste? Estabas llamando en secreto a Lusu de nuevo. Hace 6 años. ¿Qué pasó exactamente con Grupo Ten? El asunto de hace 6 años. Familia T. Así que pensé que deberíamos casarnos lo antes posible. Así heredaría fácilmente los bienes de la familia Ten. No esperaba que fuera familiar Lu la que estaba en crisis en ese entonces. Pero no esperaba que tu padre se enterara. Él no estuvo de acuerdo con nuestro matrimonio. ¿Sabes cuánto te amo? Esta no era mi intención. No tuve otra opción. Así que... ¿Y qué? Dime. Yeyo, ¿por qué me arrebatas el teléfono? No estuviste de acuerdo con todo lo que pedí, en que yo rompería el compromiso con Muzibu y tú cortarías todos los lazos con Lusu de ahora en adelante. Dímelo tú misma. ¿Estabas llamando a Lusu justo ahora? ¿Sabes lo importante que era esa llamada para mí? Estaba a punto de... Así que es el Lusu. ¿Es eso importante para ti? Ya tenemos hijos juntos, y sigues pensando en él. Simplemente eres irrazonable. Estaba hablando con él sobre otra cosa. ¿Cómo es eso estar enredado? Yeyo, estás yendo demasiado lejos. Te odio. No quiero volver a ver tu cara. No me lo dirás. Deitanta ahí mismo. Entonces, ser tu hombre. Entonces tengo que verte coqueteando. Con otros. Suyaren, habla. Otra vez te haces el mudo. Bien, ¿quieres saber? No. Entonces te lo diré claramente. Yeyo, solo haces esto porque yo di a luz a 2 hijos para ti, anhelando una novedad temporal. No me amas. Y yo tampoco te amo. Entiende, si quieres. Habrá males y maíz de mujeres que querrán tener hijos contigo. No soy la única. Suyaren, entonces déjame decirte. Te amo. Te amo más que a nadie. En este mundo. Si todavía lo dudas. No me importa ir ahora mismo. A registrar nuestro matrimonio. Por supuesto, tampoco me importa dejarte experimentar ahora mismo cuán apasionado es mi amor por ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Como nuestros hijos fueron concebidos en aquel entonces. Hagamos lo mismo ahora. Podría ser que tienes miedo. Basta. Creí que eras capaz de aportar algo inteligente, pero resultó que solo piensas con tus instintos más bajos. Pero desafortunadamente, me vino la regla este mes. Hazte a un lado. Según Lusu, hace 6 años, el banco Grupo Lu tuvo una crisis de crédito. Necesitaba dinero urgente para cubrir el hueco. Así que Lusu me propuso matrimonio. Al principio, nuestra familia aceptó. Justo antes de la boda, mi padre descubrió su propósito y rompió el compromiso. Así que, no hay nada después de eso. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Él tampoco dijo nada. Podría ser que se sintió avergonzado y enojado y quiso dañar a papá. Alguien tan gentil y refinado como él haría eso. No. Ese no debería ser el caso. Así que, como mucho, es solo un informante. O tal vez fue utilizado. Y la clave de la evidencia crucial sigue estando con Muzibu. Pero parece que ella cree desde el fondo de su corazón que es miembro de la familia Mu. Lo de hacerse pasar por mi hermana hace 6 años. Ten Sichuan no tiene ni idea. Muzibu, hace 6 años te hiciste pasar por mi hermana para infiltrarte en la familia Doom. ¿Cuál es exactamente? Porque papá, en un momento tan crítico, quiso llevarte. Y porque se convirtió en la hermana de la familia Mu. Yeju, ¿por qué rompiste el compromiso con Muzibu? The film was translated and narrated by M Media. Realmente no entiendo. ¿Qué quiere el viejo Ye de mí? No va a negociar, ¿verdad? Secretaria Su, se ve bien últimamente. Los 2 pequeños tesoros pasaron un fin de semana muy feliz en mi casa. Puede estar tranquila. No soy ese tipo de viejo malo que abusa de niños. Entonces estoy aliviado. Maestro, diga directamente lo que quiere. Envié a alguien a hacer una prueba de ADN. Sin embargo, Secretaria Su, después de investigar un poco, descubrí que esta es su primera vez en la ciudad. Se unió a Yewem hace 3 meses. Aunque sabía que señor Ye es el padre de Ning Ning y Juan Juan.
Usted aún así ocultó la verdad y se acercó a señor Ye. ¿Qué motivo oculto tiene? Creo que ha malentendido. La ciudad es mi ciudad natal. He vuelto para quedarme, volver a donde pertenezco. Casualmente, Yewen buscaba secretarias, así que me quedé en Yewen. Porque el salario y los beneficios son mejores. Además de eso, no hay otro propósito. ¿Cuándo exactamente supo que el padre biológico de los dos tesoros es señor Ye? No me diga que usted, como yo, solo se enteró la semana pasada. Ese no es el caso. Tuve una vaga impresión hace 6 años, cuando regresé a la ciudad y vi a señor Ye. Confirmé este asunto. Olvídalo. Ya que le ha dado a nuestra familia Ye nietos, dejaré que el pasado sea pasado. Los niños me dijeron: si usted está de acuerdo, se quedarán en la antigua casa de los Ye. ¿Qué dijeron los dos niños? Dispuestos a quedarse con usted en la casa antigua. ¿A quién intentas asustar? ¿Cómo podrían los dos niños no quererme como su mamá? Debes estar bromeando. Secretaria Su, no se agite demasiado. Algunas cosas ciertamente podemos hablar despacio. Siéntese. No aceptaré que los niños se queden con usted en la mansión antigua. No puede impedirme que mis nietos reconozcan a sus antepasados. Soy su mamá. Di a luz y cría a los niños. No estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué tal esto? Tampoco le pondré las cosas difíciles. Múdese a la antigua mansión de la familia Ye. ¿Qué quiere decir? Con que toda nuestra familia se mude junta. ¿No es eso aún más excesivo de su parte? No está usted solo intentando entrar por la puerta de nuestra familia Ye. Lo respeto como un anciano. Y siempre lo he respetado. Pero no puede insultarme. Esto es indignante. Esta es mi línea roja. ¿Qué otras condiciones tiene? Apúrese y dígalas. Crié a los dos niños yo misma desde pequeños. Incluso si tomara todo Yewen para intercambiar, yo aún. ¿Quieres todo el Yewen? Yeju, hay problemas. Estaba a mitad de mi frase justo ahora. Probablemente me malinterpretó. ¿Por qué no continúas? Ya no te atreves. Dije. Incluso si tomara todo el grupo Yewen para intercambiar por mis tesoros, no los cambiaría. ¿Qué? En cuanto a por qué hablamos de esto, ve y pregúntale a tu padre tú mismo. Maldito viejo, ¿por qué llamaste a mi esposa? Mira el buen trabajo que has hecho. Hiciste que mi esposa se enojara y se fuera. Conquistar a una esposa no es fácil. Te estoy ayudando. Fuiste tú quien canceló unilateralmente el compromiso con la familia Mu. Sí, rompí el compromiso. ¿Hay algo mal? Disolviste el compromiso en privado. The film was translated Así and es. narrated by M. Pero al menos deberías anunciarlo públicamente. De lo contrario, la gente pensará que tomas el matrimonio con inmadurez y despreocupación. ¿Qué mujer se atrevería aún a confiar en ti? ¿Qué? No disolviste el compromiso en privado. Y luego corriste a su Yaren para atribuirte el mérito, ¿verdad? Viejo, ¿cómo lo supiste? Originalmente pensé que este asunto todavía tenía margen para la negociación. No esperaba que el viejo Ye también estuviera de acuerdo con Yeju. Debería llamar de nuevo e intentar negociar con Yeju. Después de todo, Chao Wu está demasiado involucrada. ¿Y si después se desanima por completo? ¿Qué pasa? Yun-sen, tan preocupado. Jin Jin, si Yeju anuncia públicamente la noticia del compromiso disuelto, entonces todo estará sellado. Si quieres salvarlo, entonces intercámbialo por mayores beneficios. Si no puedes salvarlo, entonces solo puedes aceptar la realidad. Intenta negociar una mayor compensación de la otra parte. Eso es todo, ¿de verdad? Jin Jin, realmente eres mi ayudante capaz. No es así, solo quería aconsejarte. Yeju. Yeju. Finalmente contestaste el teléfono. Yunshan, no acordamos todo antes. ¿Con qué más estás insatisfecho? Cancelar el compromiso está bien. Pero nuestra familia Mu debe ser quien cancele el compromiso. Quiero que todos sepan que fue nuestra Chao Wu quien ya no te quiso. De lo contrario, estos asuntos no se pueden discutir. Ni siquiera podemos ser amigos. Y bien, está resuelto. Supongo que está resuelto. Es solo que siento lástima por Chao Wu. Después de todo, estaba a solo un paso de casarse. Jin Jin.
ya que te vas a casar conmigo. Entonces espero que puedas conocerla mejor. Esto sucedió hace 6 años. En ese momento, nuestro objetivo era una diseñadora misteriosa. Pero la vigilamos durante mucho tiempo, pero no pudimos encontrar ningún defecto. Hasta que un día nos enteramos de que el padre de la otra parte había estado buscando una hija ilegítima cuyo paradero era desconocido. Yo era demasiado arrogante en ese momento. Hice que mi hermana se recuperara en el extranjero, suplantara a la hija ilegítima del padre de su familia. Chao Wu regresó al país para ayudarme. Ella es muy inteligente. Ella se infiltró en su familia y nos ayudó a obtener mucha información útil. Pero algo inesperado aún sucedió. Ten Sichuan, la hermana menor adoptada de Ten Keren. Una vez, cuando Chao Wu me estaba ayudando a robar información de su familia, fue descubierta por el prometido de su objetivo, así que ella usó su plan en su contra y montó un espectáculo. Ese prometido tenía intenciones ilícitas y codiciaba la propiedad de su familia. Así, por casualidad, cancelaron el compromiso. Pero esa tarde, el padre del objetivo descubrió que alguien había robado la información, hipotecó la empresa de su familia al banco y pidió prestados más de 30.000 millones. Al mismo tiempo, también descubrieron que Chao Wu era una impostora. Fue descubierta. No fue terrible. ¿Qué pasó después? ¿Cómo logró vivir Xiao Wu? ¿Cómo lo hace ahora? Es realmente extraordinario para ella. Intentamos muchos métodos. Le aplicamos tratamiento psicológico, usando hipnosis, para que olvidara lo que sucedió hace 6 años. Yunsen, todo estará bien. No te culpes demasiado. Mi única esperanza es que Chao Wu pueda vivir feliz. Eso es todo. Espera un minuto. Dijiste que estas cosas sucedieron hace 6 años. ¿Por qué tengo la sensación de familiaridad? ¿Podría ser que estos eventos ocurrieron en la familia Tang hace 6 años? Sí, así es. Todos estos eventos sucedieron en la familia Teng, y la protagonista de toda esta historia es Ten Keren. Jefe, desde hace un momento me has estado mirando fijamente. Tengo algo en la cara. En realidad tengo una pregunta que quiero hacerte. Jefe, solo pregunte. Entonces dime, ¿qué necesita hacer un hombre para hacer feliz a una mujer? Si quieres que esta mujer te quiera, joyas de perlas, diamantes caros y esos coches de lujo geniales. No puede faltar ni uno solo. Lo que dijiste tiene mucho sentido. Yo también lo sé. Pero esta mujer es un poco diferente. Recientemente le di una prestigiosa tarjeta de oro con crédito ilimitado. Pero un día, de hecho, encontré esa tarjeta tirada debajo del sofá en la sala de estar, cubierta por una gruesa capa de polvo. Es así. Jefe, las mujeres son todas criaturas emocionales. A todas les gusta el romance. Mientras te esfuerces más en acompañarla, puedes conquistarla. Puedes llevarla a citas, ver películas, tener una cena a la luz de las velas, y luego dar un paseo por la orilla del río. Mirar la vista nocturna, bajo las luces centelleantes. Déjala apoyarse en ti y aprovecha para confesar tus sentimientos. ¿Crees que este enfoque realmente funciona? Jefe, lo he intentado. Es muy efectivo. No se preocupe. La prisa estropea el trabajo. Cuando se trata con mujeres, tenemos que ir paso a paso. Finalmente, puedo respirar. Ha sido incómodo con Yeyo estos días. Cierto. La pista que anoté la última vez. Debería estudiarla rápidamente. Por suerte la anoté. De lo contrario, lo habría olvidado todo. El asunto de hace 6 años. El avance clave es Musibu. Otra pista es Lusu. Casi lo dijo la última vez.
Debería llamar y preguntar de nuevo. Hola, Luzu. Realmente no esperaba que me invitaras a salir a solas. Hace 6 años. ¿Qué pasó exactamente? Con nuestra familia Ten. Ren, en realidad, hace 6 años. Sobre lo que le pasó a la familia Ten, sé muy poco. Solo me enteré después de que me comprometí contigo. Mi grupo Lu encontró varias crisis. Mi padre dijo que eres la hija mayor de la familia Ten y la única hija. Dijo que mientras me casara contigo, la crisis del grupo Lu podría resolverse. Porque eras tú con quien me casaba. Así que no me importó que el matrimonio fuera tratado como una transacción. Eso lo que no esperaba, que tu padre se opusiera tan fuertemente. Mi papá. El informe decía. Mi papá se fugó al extranjero con el dinero. Según tú. ¿No era tu familia Lula, que tenía la crisis de crédito? Ren. Eres tan inteligente. Deberías saber que esa gran suma fue una trampa del grupo Lu para tu padre. Entonces, ¿qué hay de mi prima Ten Sichuan? ¿Qué pasó con ella? ¿No están los dos del mismo bando? Ten Sichuan en realidad descubrí hace mucho tiempo que algo andaba mal con ella. Parecía estar buscando algo en tu familia Ten. La pillé con las manos en la masa en ese momento. Fui a interrogarla. Ella me invitó a salir y en su lugar drogó mi bebida. ¿Sabes lo que pasó después de eso? Y luego te fuiste destrozada. Te busqué por todas partes. En cuanto a lo que pasó al día siguiente, lo sabes todo. ¿Qué? Ella te drogó. No te juntaste con ella voluntariamente. Entonces, te malinterpreté en ese entonces. Entonces dijiste que ella estaba buscando algo en nuestra familia Ten. Específicamente. No estoy seguro de los detalles. Pero ella dijo que estaba en la oficina de la familia Ten. Que es tu oficina. Y ella estaba buscando algo allí. Mi The film oficina. was translated and Así que Ten narrated Sichuan by era una espía en Media. ese entonces. Entonces, Luzu, tienes una muy buena relación con Mu Yunshen. ¿Sabes qué? Después de que Ten Sichuan desapareciera en ese entonces, Mu Yunshen de repente tuvo otra hermana menor, Mu Siwu. Ten Sichuan, Mu Siwu. Estás diciendo que son la misma persona. Solo cambió su nombre. Entonces, ella no sabe lo que pasó. Hace 6 años. Déjame contarte sobre eso. Ran. Yeju, ¿qué quieres decir con llamarme de repente? No sabes. Lo importante que es lo que acabo de decir. Ten Keren, quien desapareció hace 6 años. Esa eres tú, ¿verdad? Lo he pensado una y otra vez. La mujer con la que tuve interacciones hace 6 años. Era solo la señorita mayor de la familia Ten. Yeju, siempre ha sabido mi identidad. Pero lo mantuvo oculto. ¿Por qué lo dice ahora? ¿Qué ganas diciéndome esto ahora? La familia Ten ya no existe. La familia más rica actual es tu familia Ye. La familia Ten es historia antigua. Mi identidad tampoco es la que solía ser. ¿Qué puedo obtener de ti? ¿Qué podrías recibir de mí? ¿De dónde sacas esa idea equivocada ahora? Ya me has dado 2 hijos. ¿A dónde más puedes huir? Solo quiero expresar esto. Conviértete en mi esposa. Construyamos una familia. Solo entonces podrás vivir segura. ¿Entiendes? ¿Qué significa vivir seguro? Solo di lo que quieres decir. No seas tan evasivo, ¿quieres? No estoy seguro si las personas que atacaron a la familia Ten en aquel entonces intentarán eliminarte por completo, pero tú eres mi esposa. Así que solo quedándote a mi lado, estarás más segura. No te permitiré que me dejes de nuevo. Aún hay algo turbio en el incidente. De la familia Ten, ¿verdad? Jin tenía razón. Mu Siwu es peón. Del verdadero autor. Ese año, la familia Ten sufrió un gran suceso. ¿Por qué sus familias se unieron? Porque mi padre hizo eso. ¿Quién obligó a mi madre a morir? No sé nada ahora mismo. Un día descubriré toda la verdad del asunto. ¿Cuánto tiempo sin verte? Salud. Por aquí, por favor. ¿Has oído? Que el viejo ya viene hoy. El viejo ya está llegando. Está bastante sano, ¿no? Hay una noticia aún más explosiva. ¿Cuál es la noticia más impactante? Dime. Hoy que el señor Yeoi trajo a 2 niños. Todos dicen que nuestro Yewang va a tener un futuro presidente. Quizás trajo amigos para ayudar. ¿Lo que dijiste tiene sentido? Temo que esos 2 niños sean hijos ilegítimos del señor Ye.
¿Ilegítimo qué? Hijos ilegítimos. No podría ser tanta coincidencia. Estimados invitados y colegas del grupo Yewang, por favor, sean pacientes. La celebración del 50 aniversario del grupo Yewang está a punto de comenzar. A continuación, te invitamos al fundador de nuestro Yewang. En esta ocasión del 50º aniversario, en nombre del grupo Yewang, gracias por su presencia. Gracias a todos por su arduo trabajo en Yewang para crear el glorioso imperio empresarial que es hoy. Hoy, quiero compartir con ustedes noticias muy gratificantes y emocionantes. Nuestro grupo Yewang tiene un sucesor. Felicidades, señor Ye. Mi hijo. El actual presidente del grupo internacional The Yewang film was translated and El señor narrated Jeju. by M Media. finalmente tiene sus propios hijo y hija biológicos. Finalmente. Tengo nietos para abrazar. El Jeju llevó a Niñe Juan Juan, en secreto hasta aquí. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Hola a todos, mi nombre es Ye Juan Juan. Ya soy un niño grande. Hola a todos, mi nombre es Xu Ziming. Fin. ¡Qué lindos! ¿Ven conmigo? ¡Vamos! Deben estar muy curiosos. Como nuestra familia Ye, de repente tiene una tercera generación. Todo esto se lo dejaré a mi hijo, el señor Jeju, para que responda a todos. Demos la bienvenida al señor Jeju. ¡Qué pareja tan perfecta! Jeju, Yaren. Este es un regalo tardío. Una promesa tardía. Todos, por favor, escúchenme. Hace 6 años, debido a un incidente, mi amante, Su Yaren, para escapar de la persecución de una conspiración, fue forzada a dejar la ciudad. Anónimo. Y dame un par de gemelos Dragón y Fénix. Todos estos años, crió en silencio a Nin Nin y Juan Juan. Hasta la edad adulta, ella es una gran contribuidora a nuestra familia, Ye. Y después de 6 años, finalmente en la ciudad, encontré a mi esposa destinada una vez más. Todos, por favor, síganme. Aunque llego con 6 años de retraso. Pero aún quiero preguntarte una cosa. Su Yaren. ¿Te casarías conmigo? yo. Quiero darles a los bebés una familia completa. Nunca antes me había importado alguien así. Nunca antes me había sentido así. Quiero estar a tu lado, tomando tu mano. En esta vida. Inseparables en vida y muerte. ¿Estás dispuesta? Mami, ¿por qué sigues dudando? Apúrate y acepta al papá. No lo haré. ¿Qué dijiste? Es imposible que no quiera, tonta.